yesterday by Mr. Andy Puppy, and they asked, what game development technology has changed the game in the last 5 years? And what studios do you think are at the forefront of game development? Who's pushing the edge? Now on Discord, a user responded, and that's Scipio. To the first question, Unreal Engine. Epic Games is constantly investing and inspiring in the indie community. In the last 5 years, Unreal has changed so much. That's absolutely right, they have. Where else can you get AAA tools and education for free for puny, insignificant peons like me? Not like you, like me, who are striving to learn. Look, if you're striving to learn and break into the industry, you're not insignificant. Now, in response to the second question, Scipio said, Sony and Media Molecule are really pushing the limits and breaking conventions with their Dreams game service. You checked out Dreams? I've seen Dreams. Is legit. I played it a bit. Now, it was made exclusively for the PS4. The art, the audio, and programming possibilities are endless, and they truly unlock the potential for gamers to learn development and team collaboration in a fun, engaging, and social environment. It's absolutely true. So without having access to PC ever. Love that game, by the way. Now, this is just a taste of the chat happening over on our Discord. So again, enjoy the conversation. And we'll have a lot to talk about, starting with a look at how xCLOUD used creative innovation to drive Wastelands 3 development. Then we're going to be jumping into the world of online services with a panel discussion around the opportunities in today's gaming industry. Today is also the day that we talk about the next chapter in gaming. That is right, the Xbox, sorry. We heard it already. The Xbox Series X and Project xCloud. We're going to be talking about that today. We've got a stellar panel here to break down what you can expect from this console right here. Stellar panel, but señores, qué complicada la tiene Sony. I think I'm Qué complicada la tiene Sony. I think I'm gonna try. You're really gonna try? I'm gonna try. Oh yeah, I'm gonna well away from you. I'm gonna. Project xCLOUD, eso I es. think Master Chief is. He's gonna tear me apart. We'll leave that there. Yeah, I'm gonna leave it. But look at Señores. So here's the thing. When it was first unveiled, it looked like a PC tower, and it certainly has the same shape. But that thing is, it's actually really small. So the amount of power in there, 12 Denle a like. Mi video amazing tendrá que esperar power. ya que estoy I'm blown haciendo. away. I'm excited. I cannot wait for holiday 2020. transmitiendo dos And of cosas. course, Halo Infinite Hoy me with that toca guy mucho over there, trabajo, Master Chief, Dios of course, mío. who is guarding. I don't believe that guy's over there. I'm just gonna throw that out. I'm just gonna believe you don't believe he's No, he's not there. You're just gonna. Didn't see him at all. Disavowed. Yep, disavowed. Anyway, I'm very excited for Spartans don't die. They're missing in action. Espérate. Oh, look at that. Yeah, I know my lore. I know my lore. But anyway, yeah, the next tuyo, que generation no me gaming, salga doble aquí. all about speed, power, and of course compatibility. I remember that from yesterday. Those are the notes, and you can go in on news.xbox.com and see the whole write-up, as well as Digital Foundry, who did a great piece on it yesterday. Again, this console is a beast. It is an absolute beast. It truly is. But Malik, that is not all. A look into what drives the ever-eclectic Double Fine universe we get to look at today. And we're also sitting down with the coalition to talk Gears tactics and their experience optimizing for PC. Yesterday was just jam-packed, and if you missed a session, because they'll be available on our YouTube playlist soon. You can also check out our Mixer channel to watch our past streams. But before you check out those VODs, I think you're going to want to see this. Take a look behind the scenes of a game in development with xCLOUD. World Premiere, vamos. Xbox en estudio, vamos. I think strategy games make you feel smart. I think Enséñame they make you feel imágenes. clever. Also like that sense of being like a mastermind. I thought through every possible outcome. If I take that debuff and I put it on him, it combos with his ability. I can proc this passive that will combo on this, and you build all these like layers upon layers, and then feel like a genius or a fool depending on how it plays out. Wasteland 3. A ver, espérense, la música. Cuando haga así voy a bajar la música porque no quiero copy que me tienen harto. La dejaré un poco bajito. Están hablando de Wasteland 3. Wasteland 2. ¿Por qué está frisado el chat? No me sale nadie hablando. ¿Qué pasó? Nadie está hablando, es. Sí, pero no me sale, está frisado. No, el de mi directo. La gente está callada, que no habla. Pero está frisado el chat. Voy a ver porque se me frizó el chat. Wow, señores, qué golpe.
Ok, ahora sí se activó el chat. Hola, hola a todos. Perdón que esto no me dejaba ver. Ah, sí, el modo lento. Ok, gracias. No recordaba. La música es. Sube el volumen ahora, no quiero copyright. Señores, qué golpe, señores, ¿eh? Qué golpe, señores. Xbox vino con todo. Ahora subo eso, señores. Olvídense de eso por ahora un poco. La música. No quiero que me metan copyright. Wow, señores. Wow, señores, qué golpe. Xbox duro. Pone a Sony contra la pared. Mi video ahora tuvo... Bueno, déjame dejar esto. Este hombre no me deja ver. Quiero... A ver. A ver, sí, lo voy a cambiar ahora. Deme un segundito. Es que lo hice muy rápido. Pero no sé. Ya cambié el título. No sé si se cambia. No creo. Creo que serían 500. Pero si la ponen en 400 sería un jaque mate letal. Si Microsoft pone Serie X en el mismo precio, le hace un jaque mate letal. Se cambió el título, dice novedades de Xbox. So in Wasteland 2, you had your party of 6 or more if you had followers, señores, and you could have a party of 10 that you came on pero vamos a seguir hablando, es que and it would just ping pong quité back el and modo forth as lento, this ya person quité el moved, that modo person lento, moved, ya no and this tengo modo person moved, lento. and that person moved. Una pila del My medic's over mismo, here, se siente pilero. my sniper's over here. I would like them to move together, heal, Wow. and then I want my sniper Fue to duro move el back golpe, and then take a señores. shot. What Fue seems duro like el a pretty golpe, basic señores. thing takes, 1, 2, 3 turns to pull off, and it's protracted over, a minute and a half. Ya lo bajé, ya lo So it bajé, doesn't ya lo feel bajé. punchy, and it also doesn't respect your choices as much. Señores, Whenever turn-based games put too much emphasis on the AI's turn, it makes your mind wander. It ¿está bien el draws out of volumen the ahí? experience. We ¿Está bien el wanted to make volumen? sure that the enemies were moving efficiently, and then we get the game back as fast as possible to your turn as a player. ¿está bien el volumen? Dígame si está bien el volumen. Wasteland 3 is definitely punchier ¿Qué? and more responsive than it's ever been. Pila de juego. Move on to a Pila de juego. turn-based system where it's the Pila player's de turn, and he can juego. move all of his Ah. characters in whichever way he wants to. And No, that lo is dejaré to ahí, ahí lo allow está for bien. Ustedes están viendo more imágenes del juego, intricate quiero hablar de tactics otras between multiple cosas. characters. Ok, ahí lo I'm dejé, gonna have lo this dejé. guy shoot that sniper and Señores, then throw a smoke grenade qué down. I'm gonna have golpe. this guy run into the smoke grenade and then start setting up turrets. And that can all happen in the span of a couple of seconds. No creo, I no think creo, it's no Steve's creo, choice to Douglas. make you feel clever and O having that Douglas. moment where all your choices really pay Será off. muy reñida esta generación. Además, yo no he dicho que va a ganar simplemente por ser más potente. Yo digo que será una generación reñida. Yo sigo manteniendo lo mismo. The Pero most critical thing with game making is you got to get to the iteration part. sí, por eso as soon as será possible. una That's all that matters. generación reñida. Definitely in Exile we put a lot of emphasis están hablando on mucho de iteration Wasteland 3. and finding the fun as early as humanly possible. And to that end, we No, yo pienso definitely que try to será not over-design reñida. on paper. You really have to fight that urge and get people just worrying about the user experience. That's a challenge. That is a really big A ver, challenge. Whether estos particular fanboys ya level empiezan or a particular picarse. asset, A we ver, spend a ver, all of me this dicen time Songer, honing Boxer, that no sé particular cuántas veces me aspect han of the game, llamado, and pero what often gets lost if you're not de careful consola a is the player's consola, experience.
Serie X será mejor consola por lo que ofrece. Hasta ahora Sony no ha presentado nada, pero a nivel técnico es superior ya. A nivel técnico es superior. Y el tiempo me da la razón de lo que yo venía diciendo. Yo no perdí. Ahora lo consola. Yo no perdí. Yo lo decía. Soy Sony Box, eso mismo soy. No, soy Sony Box PC Gamer. Y Nintendamer. Amigo, Microsoft, ¿tú no has visto los estudios que compró Microsoft? We play for 4 or 5 hours every day, and I'm going through the game sentence by sentence, combat by combat, and questioning every single thing that goes on, every visual effect. When the song kicked on, does that combat feel right? Is that too hard? Did I work too hard to get a piece of loot that's not that great? That's really going to make me upset, right? And so you have to take in the totality of the experience and say, how is it making me feel? And then you've got to go through and make all those changes and then do it again. Ahí está, amigo, bye bye. Yo voy a decir la verdad, yo no quería que la Play tuviera batería por live. It's not like we were building a new genre and we weren't sure if the genre would work. We're not making Katamari Damacy, you know what I mean? We were building a Yo no tengo camiseta, señores, yo no soy de nadie. Si ataco mucho a uno, eres de aquella. Si digo, no, espérense los juegos, tú eres de aquella. Piensen lo que quieran, señores. Yo digo la realidad, Xbox, en cuanto a consola, barrerá el piso con PlayStation en cuanto a potencia, pero hay que ver más todavía. Hay que ver más. Hubiese dicho lo mismo. And we build complicated games, and we could make our lives a heck of a lot Hubiese dicho lo easier mismo, if we si would just hubiese narrow sido the al scope revés, of what we would do, prácticamente lo or mismo make different decisions along the way. But we love these games, and our fans love these games. No soy Xbox. Interacting with the community, Ni siquiera interacting nunca he with the tenido una fans, consola de through builds that we Xbox, give out to them, or through forums where we get input from backers. That has helped us distill down La vendí. what we want to Una preserve and 360 que hice la protect vendí, is ni la non-negotiable conecté, la vendí. and then also look forward to the areas La where we vendí de think una. we can really Pregúntale a innovate more. Jordi que me dejó una Xbox 360. ¿Recuerda cuál era? La última, ¿verdad? El último modelo. Y lo vendí. Que yo fui allá a Santo Domingo y se la dejé a Loco y la vendió. Y la vendí. Wow, what an incredible journey. And here to talk soy about fanboy. it, please welcome Tim Campbell and David Rogers. Gentlemen, welcome. How's it going? Hello, how are you? I am doing very well. How are you? Doing killer, yeah. Yeah, obviously now as you see everyone real quick, we're practicing social distancing today with our interviews on Microsoft Teams. So thanks again for being a part of that, and we're going to be doing it a little bit differently, but it's live, you know? I heard some comments yesterday. Ahora mismo Microsoft tiene una delantera grande. Y es la Before we realidad. even get started into the questioning, tell us about who you are and what you Mira do. mira cómo es la cosa. Xboxer me dicen Songer y Songer me dicen Xboxer. Me quieren como, no, es la realidad, todavía falta por ver, pero realmente, señores, con razón Sony se quedaba callada. Es que todo lo que pasó hoy me da la razón a mí de lo que yo venía diciendo. Awesome. Me da la razón de lo que yo venía diciendo, que yo decía, no va a ser más potente, como mucho 11 teraflops, como mucho, mínimo 9. Y ahí yo no me movía, y todo el mundo, no, yo no me movía, yo decía, ¿y a qué aposté yo? ¿A qué aposté yo? ¿Cómo yo me la jugué? ¿Qué dije yo? Lo mismo, yo dije prácticamente... That's awesome. Será Two más very important potente. Roles on the team, and it's funny Serie because ayer lo dije, ahí están los videos. people No think me that all you do mienten. at game teams is just play games, which is somewhat true, I guess. And I love the fun factor, making sure that's in there. So we're gonna get into all of that because I thought again that piece was super awesome. But I want to start off with storytelling. What do you all think about your development story that we kind of just saw in Save Game? Tell us a bit about that. Un informante dijo lo mismo de Xbox y dijo que eran 13 teraflops. Pero era difícil porque yo sé que era difícil.
that is at the core of ¿Por qué yo no me subí en esa ola? Porque games yo that are as conozco big de and hardware. interconnected and Tú llegar a sprawling 13 as we teraflops, make 'em, estamos hablando de we have $600 to una be consola playing y la them constantly, refrigeración and que we hay que have to be tener, iterating que as tenía que fast as ser humanly cara. possible. And Brian touched on Es it la in the video. realidad. Iteration is everything. ¿Tú And crees, if you look loco, at tú the crees que la game Play va a salir quality, con una PlayStation 5 what Pro? players actually play and what they experience, Ahora mismo a nadie le interesa esto. En un everything that they're sentido, gonna lo come que están away hablando and está love bien, pero is estamos from hablando iteration. It's de lo due to que us being able transcurrió, que no me to dio tiempo, play and señores. Tuve test que and iniciar refine rápido and y just tengo que home hablar in on de lo the que fun pasó. as quickly and as consistently as we can. Hay gente que quiere ver, el que quiera ver esto ya de una manera más centrada, vaya directo al canal de otra gente. Porque yo necesito hablar con ustedes, necesito hablar de lo que pasó, porque salí de un directo a otro directo sin siquiera hablar de lo que quería hablar. Ya cuando empiece cosas interesantes de Serie X, ahí ya uno le presta atención. Ya le bajé el video. Where, like, as opposed to making Street Fighter, for instance, which is a beautiful game, that's a purely systems. Ahora está los Songer heridos. No, loco, paga tus $500. No se trata de que yo pague o no pague. Es la realidad. Se preparó Microsoft. Yo lo venía diciendo. Usted me puede decir Xbox, lo que usted quiera, Songer. Pero yo hablaba base a mi conocimiento. Yo no me guío de sentimiento. Yo digo de lo que yo realmente sé y estoy seguro. No fallé en nada, fallé. ¿En qué fallé? A ver, ¿en qué fallé de lo que yo decía? Ayer, en nada fallé. ¿En qué yo fallé? A ver, alguien que me diga en qué yo fallé de lo que yo venía hablando. Alguien que me diga en qué yo fallé. No, que quiero que me digan en qué fallé. El E3 fue el virus. Eso no tiene que ver el E3. El E3 fue el virus. Hasta la NBA todo se ha cancelado. Eso es otra cosa. Eso no tiene que ver. Eso no tiene que ver. Porque cuando yo hablaba del E3, yo hablaba respecto al apoyo. No a un virus. Yo hablaba al apoyo. So this is an interesting question maybe for both of you, but especially for David. With that, iterative process and you're playing the game over and over again, how do you prevent yourself from sort of like, how do you have a fresh perspective? No, lo que yo fallé fue que subestimé el virus. Ahí sí, que lo subestimé. Eso ahí tienes razón. Que yo subestimé el virus. I don't know if there's like a good solution other than it's just kind of something that you learn. It's like you kind of can force yourself, like force selective amnesia on yourself. Yo soy pilero, me gusta la pila. Soy pilero, soy cucarachero. Like Witcher is a really good example that I think everyone. Están nerviosos los Songer. Están nerviosos los Songer. In The Witcher, for instance, me están atacando a mí. Me atacan ellos a mí. Me atacan ellos a mí. ¿Qué tengo yo que ver con eso? And that's required to play that at a higher level difficulty. So you can kind of understand, like, okay, I'm starting to use ability combos right now, and I know on normal mode for a standard player they probably wouldn't be using that, so I have to pull back. Y cartonero también, y cartonero porque tengo Switch. Of your game and understanding like the tiers of strategy that someone might engage in, you can kind of purposely shut those off in your brain, or like actively say, like, I'm not going to use this strategy tier. A mí me encanta Switch. Yo tengo cuando yo tengo mi Switch, a mí me encanta mi Switch. Yo digo, me gusta esta consola. A mí me gusta todo, pero en el sentido que me gusta también la consola. In order to simulate that kind of player. Yeah, this is a trap that it's very easy for us to fall into as developers because we're working so long on one feature or one level or one fight. Wow, señores, todavía estoy analizando el panorama. Right? And we can maybe make it work as we expect it to with all of the context that we have in our minds. Yo me esperaba más o menos esto, pero and then if we just put that in front of players, they wouldn't necessarily understand it, or yo creía que Sony iba a reaccionar, pero es que se sabía, ya yo sabía. Sabía que era por ahí. We have regular playtests where we kind of have some people, including Brian, head of the studio, step back and just play through. Haré un resumen más tarde. And just make funky parties. Y tal vez de esto, si no hay nada interesante, no. Si hay algo interesante, sí. As opposed to testing it for raw functionality. Pero voy a hablar después de esto, haré un video de PlayStation 5. Yo hablo de la potencia de lo que se confirmó.
each other's and provide fresh eyes and fresh insight. And so this is the sort of thing that every single day we're trying to fight against, so we don't just get numb to the things that we're trying to no, será más potente. Mira, lo que pasa, PlayStation tiene más frecuencia, tiene creo que 2.2 según me dijeron. Y Xbox tiene 1.8 en la GPU, pero que la unidad de cálculo de Serie X es de 52 y la de PlayStation 5 es de 36. Es muy diferente, realmente. La diferencia es grande la diferencia. Es grande. Y si es a 3.5 el procesador, también será más potente en procesador. 36 era 36, no era. No recuerdo los datos. 36. No creo que unidad de cómputo eran 36, ¿no? 36, sí, 36. Muy superior. And so on one hand, we're working against our own instincts and our own plan internally and iterating at that, but then we have this funnel of just additional information that's coming through. It might be from people, elsewhere in the dev team who aren't on our project, but are playing the game with clear eyes, or it might be coming in from data from backers or elsewhere, but it all comes in and directly affects how we build the game. Okay, yeah, there's a couple of really queda por debajo también, supuestamente ante Stadia. PlayStation 4 queda por debajo de Stadia. PlayStation 5. And then a little while back we released an alpha build. It went to Gamescom, it went to our backers. And so whenever those things go out, no, yo creo que PlayStation es más potente porque tiene la arquitectura más avanzada. We are watching streamers just play through it, and I love how streamers play because they're trying to entertain the audience. But to do that, they are just like taking their inner monologue and they're just blurting it out. And so déjame subirte un poquito aquí porque yo no te escucho mucho en el micrófono tuyo. Habla. Ahora me escucha. Ahora ahí está bien. And then furthermore, ahí. Super detailed, super actionable feedback. ¿Tú crees que la Play 5 va a tirar hasta 120 FPS? For instance, we did a first no creo. Okay, we think this is no llega a good. 120, There's some jank in there. Seguro 75, ¿verdad? Ideas are there, and then they throw it to, sometimes they throw it to 6 experts. Yo me compro las dos, throw it to a pero me gusta más la like laymen from off the street who, they just signed up because they like video games, and I can watch them as they're pressing button inputs on the gamepad, and I can see those. Me imagino internet ardiendo. Ahora mismo tiene que estar ardiendo internet, señores. Esto tiene que estar acabándose. Déjame a Instagram a ver qué está pasando con la consola. No, hablo de lo para los 4K 60, seguro 60 FPS sí. Y dependiendo también el videojuego. ¿Cuál es ese? Dígamelo para sacarlo. Yeah, that's been super helpful for development. I mean, it's been invaluable. Of course, the developer in us always cringes when we see a streamer, hitting a bug or getting señores, el tiempo me dio hasta la razón cuando yo hablaba del SSD. Hasta en eso el tiempo me dio la razón. ¿Saben por qué? Porque se pasó más tiempo hablando del SSD. Todo lo que venía diciendo, prácticamente terminó como yo lo dije. Todo lo que analicé, lo dije, mira, está hablando demasiado del SSD, le está dedicando demasiado al SSD. Porque Sony quiere hacerle creer a los Sony que el SSD es más importante que cualquier cosa. Eso Fernando, pero yo hablo así, ¿qué te pasa, hijo? Déjame ser yo. We could just ace this test. If you just gave me 6 more weeks, they won't have any feedback. El loco está contento porque es pilero y por dentro. No te quieto. Está saliendo un lado pilero, pues está saliendo. Yo no soy de nadie. Yo realmente me siento triste por un lado. Porque si Sony hubiese llegado a 11 por lo menos, sería más reñida, pero 10 se queda muy por debajo. Se queda por debajo. Lo dije, lo del SSD, yo lo venía diciendo. Miren, señores, será inferior y será más rápida y solamente se basa en SSD. Y ahí está. Lo dijiste, yo me acuerdo que todo lo dije yo, todo lo que dije, lo dije. Todo lo dije. Mientras otros leen noticias, se ponen a leer noticias, yo siempre me la juego.
y hago mis análisis yo. Yo hago mis análisis propios y digo y con anticipación diga, mira, yo creo que va a pasar esto porque analicé esto, estoy viendo esto yo. Yo no agarro una noticia y digo lo que dice la noticia y me quedo allí. Yo voy más allá y siempre me arriesgo y me la juego. Y siempre me la juego. Déjame sacar a este, espérate, ya me tiene harto. Por favor, calma. Suscríbase a mi canal, el link está debajo. Va de ahí, ya me tiene harto. 3,000 suscriptores. Vamos a llegar a los 3,000 suscriptores, mi gente. Ayúdenme ahí, 3,000 suscriptores. Siendo sincero, antes de comprarme una consola tengo que actualizar mi PC porque aquí trabajo también. Mi PC no es solamente para jugar, mi PC es mi fuente de ingreso, mi fuente de todo. Yo dependo del PC para todo. Lo primero que haría es actualizar mi PC, siendo sincero. Ya en consolas vería realmente más allá. Vería más. A ver qué consola me convence. Yo le iba a actualizar la PC más potente, pero mejor me compro la Xbox. Y la dejo así, la mía. No, la tuya aguanta, la tuya todavía aguanta mucho. It's a bit of like walking the gangplank a little bit in that we're putting something out in front of people that's not, si sale la junta la dos me la compro, la dos me la compro. And you have to have thick skin going into it because you know that there are flaws still that are and kinks that are getting worked out. Yo espero que esta gente enseñe algo de Serie X, que tienen buen rato hablando, no porque está entretenido hablando de otra cosa. Saludos, Kratos Pro. Muchísimos. No, ¿a quién fue que me dijo saludos? Yo vi a Kratos Pro fue. ¿Quién me pidió saludos? Ya lo veo luego. Or maybe, suggestions you would give to small studios that could help them as they get started in the development. Angio en ese canal, en el canal de Microsoft, y no lo hacen en el Xbox. Saludos, Roberto Luna. Saludos, Pablo, los que van llegando. Loco, pero en la Play 5 había 2,000 y pico de gente. Aquí no llegaba a mí todavía. Que la gente no quiere saber de Xbox. ¿Dónde están los Xbox que suban? And then it's really kind of, we fall into this trap in the past, so I'm speaking from experience. Loco, no hables mucho de eso porque los sueños se están yendo porque están dolidos, loco. No, hay que hablar con la verdad, hay que decir la verdad, joda quien es joda. Si hubiesen sido 13 teraflops, yo me quedo callado y digo, me taparon la boca y todo, pero realmente yo hablé a base de mi conocimiento, yo hablé a base de lo que sabía, yo no me llevo de emociones. Mucha gente estaba con los 13 teraflops, pero yo sabía que no. Yo sabía que no, es imposible, no. What are the core pillars of our game? Like in Wasteland, I need to be able to talk to people, make decisions, and shoot. And you could do that in a single level, and until those elements feel good, it's like, why are you adding a crafting system? Why are Señores, you denle a like, denle a like. Customization system? Why are you doing all of this stuff until your pillars have really been solidified? And then also get a minimum element in, because the path to fun might look a lot different once you're in it. Then, you could build a basic shooter, but there's a really wide gap between... ¿Qué dice la prensa? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué cuentan por ahí en los foros? ¿Qué ustedes están viendo hasta ahora de esta noticia? ¿Qué de los 10 teraflops? ¿Qué hay? Porque no puedo, estoy viendo esto. Voy a ver un poco. Voy a ver un poco. Ahí está la prensa, ya lo pone, 10 teraflops. Ay. Ay, los foros, ay. El SSD no llega a 1 tera. Y hablaré de todo esto luego, no quiero... Ay. Que el SSD no llega a 1 tera. No llegan a 1 tera. Es el mismo de Microsoft, pero no llega a 1 tera. Over the course of development as systems es menor la capacidad. Ideas that come up along the way. I mean, it's dough that rises, right? So my advice qué peste de canal se lo divide a los gamers. Nadie está dividiendo a nadie, es rata. Start small. Start smaller than you think you need. Lo que pasa es cuando una compañía hace algo mejor, se le aplaude a la otra. Y cuando la otra lo hace, se le aplaude a la otra. Wow, señores, esto está encendido las redes sociales. As early as possible, playable internally by your dev team so that you can have those iterative cycles, and playable externally so that you can get those perspectives. Yo lo dije ayer, le dije,
no piensen mucho en la potencia, porque lo que dijo la persona de que es un hardware, como fue emocionante. Yo lo dije, esto está prácticamente avisando lo que venía. Yo lo dije ayer, yo dije, no piensen mucho en la potencia, porque al parecer por ahí no va la cosa. Tú sabes este directo que ellos tienen no tiene chat. Claro que voy a hacer un resumen, toda la información, mi opinión, todo, claro, todo. Aquí, si esto enseña algo bueno, hablaré de esto. Si no enseña nada, se quedará este directo para el que quiera informarse. ¿Tú sabes cuánta gente está viendo ese directo, loco? De 500, yo creo que tú tienes más gente que directo, ¿viste? Tú tienes más gente que directo, que el propio directo original, tú tienes más gente. Míralo, ve. 500 y pico tiene, y tú tienes 800. I think it's easy to get bogged down in the minutia. Yo creo que yo te voy a enseñar nada aquí, tal vez jueguito y cosas, ¿verdad? Juego. ¿Para qué te directo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que voy a enseñar? Ellos van a hablar de Serie X, Dique. Es por horario, Dentro de poco, si veo que en una hora no enseña nada, me voy. Ya, pero ellos están haciendo directo desde la mañana, el día entero, a las 10 y segundo, a las 10, a las 11 y segundo, este es el último, a las 1, este es el último. For instance, do we require the player manually reload their weapons at the end of the turn? No, it's kind of a rote action that we can just automate. Sí, este es el último directo de ellos, ¿oíste? Deja ver el horario, yo te pasé en la página, ¿verdad? Deja ver. Esto es el último, a las 1:55, el último directo. No se trata de eso, esto es por horario, espérate, el horario. No, abajo lo dice la descripción. Abajo dice, espérate. No lo dice aquí, lo dice el Twitter, Dice Game Star Light Close. Ok, día 18, espérate, día 18. Hablarían a las 11:40, supuestamente. So like another good example is like when a character me voy después de que hablen de Serie X, xCLOUD. Eso será a las 11:40, creo que será en 9 minutos. 9 minutos pasa ya. Creo que 9 minutos empiezan a hablar de eso. A las 11:40 de aquí, ¿verdad? O sea, 6 minutos. Aquí son las 11:35. En 6 minutos. En 6 minutos empieza. Sí, empiezan a hablar de Serie X. I couldn't agree more on that. You just have to keep the player experience front. Es así, una costará 500, la otra costará 400, pero cuidado que Microsoft, si la pone a 400 es un jaque mate. Si la pone a 400 es un jaque mate, señores. Que Microsoft se la puede jugar, pero lo dudo, pero si la pone a 400 le da un jaque mate. Anything that you are developing just because it's something you like as a developer or that somehow was a holdover from no habrá pro, la pro será luego. No hay pro. Loco, que si baneate a uno que está haciendo spam ahí. ¿Cuál? I think just consistently checking ¿Quién es Bra? design is, a ver el Bra. Deja ver Bra. Kind of paring back and trimming out anything which doesn't Adiós, Bra. Bye bye. Yo no tolero a los haters. Este es un canal limpio. Este es un canal limpio. ¿Se han dado cuenta de mi canal? ¿Se han dado cuenta que usted no ve tanto nada? Yo me puse a ver ayer los comentarios de mi último video. Y yo dije, wow, mira cómo se ve eso, qué limpio. Cada quien opinando de lo que le creía, como una comunidad de verdad. La gente como aunque tenían diferencias, pero cada quien diciendo lo que creía, pero de una manera no tan tóxica. Y yo dije, wow, miren qué bonito se ve eso, qué bonito se ve ese chat. A ver, ¿qué pasó? Halo Infinite. Halo comiendo ahí. Ahora viene lo de Serie X. Vamos a ver. No tengo dinero para comprarlo y tengo muchos juegos todavía que terminar. Tengo que terminar Ori. Para comprar que Doom. Voy a jugar mañana la beta de la demo de Resident Evil 3. Hay muchas que comprar que lo con Doom.
No tengo dinero para comprar dos. Ya, yo lo voy a comprar, desde que termine te lo voy a comprar de una vez. Para PC lo voy a comprar. Lo voy a comprar en Xbox, pero lo voy a comprar para PC. ¿Qué tú me conviene, con PC o Xbox? La que tú quieras. La PC tuya te aguanta. Cómprate una, si te gusta una Xbox, una Xbox. La PC tuya te aguanta. ¿Cómo así que me aguanta qué? Para jugar a 2K y lo que tú quieras jugar. No, digo yo, para que me compre un Doom en PC o en Xbox. Donde tú quieras, en PC yo te lo recomiendo más. ¿Tú tienes la Pro? Cómetelo en PC. ¿La Pro qué? No, la Xbox X y la Xbox X. No sé. Donde tú quieras, pero PC. At the end of the year. That's easy. That's a nail poke. I don't want to break my arm. Voy a hacer, claro que voy a hacer un resumen luego. Luego que pase esto, lo de Serie X, ya dejaré el directo. Y yo compraré Doom y lo instalaré y lo jugaré. Espere, porque ustedes ven el mouse, porque yo voy viendo otras cosas que ustedes no pueden ver. Wow, una hora duraría lo de Serie X. Wow, una hora duraría. Ah, pues van a hablar muchas cosas buenas entonces. Una hora va a durar hablando de... A ver, voy a poner esto por acá. Compártelo en Stadia, chapote, que comparta qué. Oh, que me lo compré en Stadia. Supuestamente sí. For those of you that are watching at home, go to GameStack.com, and if you hit the check it out on GameStack Live, there's a link to the Discord, and I'm sure we can get Loconde, ¿qué te has perdido? Aquí de nada prácticamente, pero ya va a empezar. Ya va a empezar. Van a empezar a hablar de Xbox Serie X ahora. Van a empezar. Ya casi empiezan a hablar de Serie X. Así que suscríbanse a mi canal, por favor. Hagan algo por la patria, por la humanidad. El link está debajo. De Shadow Man. Hablaré de eso luego, veré. Hay muchas informaciones. ¿Y por qué se para el directo? Xbox Access. Mándeme los links mándeme el link en algún video de alguna noticia, no sé, yo luego lo reviso. Que hay demasiadas cosas. ¿Quiénes son Songer de aquí? ¿Qué piensan los Songer? Yo quiero ver su opinión realmente. ¿Qué piensan los Songer? A much more controlled mix. We work with our code team. Sí, somos hablo de los FPS porque quiero que un Songer me diga, por favor, qué realmente siente de verdad, ya a sinceridad, sin fanatismo. De lo que están aquí. Los Songer se fueron ya, loco. Y Eduardo, ¿qué tú piensas si eres Songer? ¿Qué te pareció? Eso me cerró la boca, dijo uno. Santiago Ale, eso me cerró la boca, dijo uno. A ver, dijo uno. Está muy rápido ese chat. Sí, está rápido. Dice otro, dijo, soy Songer, loco, y la presentación fue horrible, dijo otro. Estoy decepcionado, dice otro. Pena, loco. Pero ponlo más lento, el chat está muy rápido. Bueno, voy a poner modo lento, un segundito. Hay otro que está, Charlie dice, los teraflojos son todos, son los juegos. O sea, ese claro. Es la razón. Giving us values that we could use to tune the levels and volumes. The actual result of that is just that the mix is clearer. Pero aún así esto va rapidísimo. And you can hear where things are coming from. David López. Creo que cuánto tiempo David López. Se cambia a Xbox. Yo soy franco. Decepcionado, dice David López. ¿Oíste? ¿Cómo? David López dice, pregúntale a Jire. Que cómo se siente Jire. Jire es un Xboxer tapado. Jire es Xboxer. Se cambió. Jire es eso. Pero lo que yo digo, ¿qué es lo que es, José? Lo que yo digo es que si la Play 5 fuera más potente, los Songer ¿cómo se dice? Hablarían de la potencia. No, que la potencia. Pero como tienen potencia, ellos se refugian a lo exclusivo, como siempre. No sean así. Será más rápida, el SSD de Sony será más rápido. Aunque tengan... Yo soy Sony, compra segura de Sony. Yo la voy a comprar la Play 5. Es que no, la potencia no importa para eso. Pero hay gente que esperaba, tú sabes, más potencia de Play.
Por eso yo decía que no se centre mucho. Microsoft venía durísimo. La Xbox viene dura con exclusivo porque compra muchos estudios. Se lo dije que venía dura. Yo le decía que venía. La retrocompatibilidad al parecer será solamente con PlayStation 4, ni siquiera PlayStation 3. Pero la realidad, alguien que me diga de eso, que no lo entendí. De la retrocompatibilidad, solamente es con PlayStation 4. No, yo puse ahí PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4%. Yo lo vi, yo creo. No la hay. No. ¿No es de compatibilidad con la con PlayStation 4? Oh, solo es con PlayStation 4. Wow, señores, pero solamente con PlayStation 4, hasta en retrocompatibilidad. Hay que ver esto, si es verdad o es mentira. No he visto los datos bien para validar esto. Deja ver si encuentro información de la retrocompatibilidad, porque... ¡Ay, Dios mío, no! Oh, la retrocompatibilidad solo será con juegos de PlayStation 4 y no con todos los juegos. Oh, mala noticia con la retrocompatibilidad. PlayStation 4 nada más y no todos los juegos. Será por emulación. Dios. Será mejor la de Xbox, señores. Solamente con Play 4 y no todos los juegos. Emulada. La retrocompatibilidad. Wow. Qué mal, Sony. Que Sony estaba mal. Sony, que se confió demasiado, señores. Se lo dije, no se lleve de los 106 millones. Se lo venía diciendo. Que eso no vale, borrón y cuenta nueva, señores. Eso le hace un daño a la compañía, creerse que por vender tanto ya iba a ganar. Miren esa retrocompatibilidad nefasta. Ni siquiera dice si habrá una mejora en los videojuegos. Ni siquiera eso, la retrocompatibilidad. Qué mal, Dios, pero ¿en qué estaba pensando Sony? ¿Y en qué estaba pensando Sony? Señores, qué mal, de verdad, ni la retrocompatibilidad, lo que se prometía supuestamente, lo que se decía. Dios mío, se están cavando su propia tumba. Wow, la de Serie X era súper... No. Ya yo estoy loco por hacer el video. Me come las manos de tantas cosas que Sony está haciendo. Dios mío. Wow. ¿Y esto de qué se basará en esto? A ver, ¿qué hora es allá en Jordi? ¿Qué hora es allá? Yo creo que eso será las 2:40. Esto va a durar demasiado. Si veo que a la 16 minutos algo no empieza, dejaré el directo de esto porque si no hablarán nada interesante, no voy a pasarme todo el... Yeah, it's kind of like what In Exile was just saying about iteration. It's the earlier you can get that feedback, the better. No hay que ver comparaciones ya con los datos van a salir, yo diré todo. ¿Qué fue lo que tú me preguntaste? ¿Qué hora es allá? Busca ver, ¿qué hora tú tienes? Las 11:45. Y el horario de California, mayormente ellos usan ese horario. Yo no sé, ¿no? Yo tengo la misma hora de México, Ciudad de México, yo tengo la misma hora de Ciudad de México. Ahora de aquí la misma hora de Ciudad de México. Some services are provided by the platforms themselves. So if you're building a game for Xbox, está dando mucho para hablar esta gente de which provide things like matchmaking and multiplayer tech. If you're you may be taking advantage. Señores, no empiecen ahora con su hipocresía, que eso es lo que me molesta.
Yo vivo en Nuevo México. No empiece con la hipocresía, que eso es lo que me molesta. Ahora no sirve de nada los juegos de PlayStation 3. Vamos a ser menos hipócrita. Que todo el mundo estaba contento cuando se hablaba de todas las consolas. Cuando la competencia te la da y la otra, la competencia te la está dando. La competencia te está dando retrocompatibilidad con 360 y mejoras. No vamos a ser tampoco hipócritas. Right, that's true. That's true. Anyone else have any other opinions on a high-level example of online services? No, I'm going to take that as a no. Good. James Trott, I want to know a little bit about game streaming. Is it a service or is it kind of a separate platform? That seems to be a lot of questions that gamers are asking recently. And how does this change? Sí, se expandirá y será de pago, ¿eh? No podrás poner el que te dé la gana, que eso también hay que aclararlo con Serie X. Es de Sagate la marca, la compañía, que hay que comprárselo. Bueno, si tú quieres ponerle un SSD también vía USB, se lo puedes poner. Hay SSD muy buenos también. Por la vía del USB a 3.2 será muy rápido. Give power-ups and bonuses and rewards to your favorite players in an arena kind of brawler. And that brought a new level to building community for the game and let the viewers Ay, suscríbanse a mi canal, por favor, vamos a llegar a los 3.000 suscriptores. Sí, eso lo buscaré, esa información lo veré todo, más detallado, hablaré. Suscríbanse. I actually think it's a complicated answer. El verdadero comienza en 1 hora. ¿Y qué yo hago aquí entonces? Or something like that. It's really you're programming to the same surface. However, quédate hablando aquí por 1 hora. ¿Qué tú vas a hacer? No, 1 hora, eso es demasiado. Could be something completely different than you're prepared for. So think about things like empieza, mira que ahora empieza. Versus a controller. In a console en 1 hora y 40, es 1 hora, exactamente 1 hora. Experience, right? You assume the person has control. No, no, porque yo estoy aquí en el directo, yo estoy poniendo de mi tiempo y de mi parte, tengo que ganar algo, por lo menos suscriptores. Mi tiempo no es gratis, güeyes. ¿Qué pasó ahí, güeyes? ¿Qué hacemos? ¿Ustedes soportan 1 hora de esto? Hasta esperar a Serie X. Pon otra cosa, pon gameplay que tú tienes otro video ahí, que la gente vaya viendo y uno va hablando. But once you're streaming to mobile devices and mobile endpoints, if you think about the ad ecosystem there and performance marketing, o bájale volumen. Saludos, Marcio. Bájale volumen y nada más hablamos nosotros. Massive number of more people and have actually a way to engage them through performance marketing is actually going to be really, I think, interesting in its impact on the industry. Christina, is that why? Oh, sorry, please. I think another way in which game streaming services ¿Pongo un gameplay o dejo esto? Da igual, bueno, lo pongo bajito ya. Bájale volumen. Bájale volumen, por lo menos ustedes ven algo ahí. Varios sicarios de Microsoft hablando. No, voy a seguir aquí hasta la hora. Hay que esperar. Si tú te vas y después tú ves otro directo, cuando viene a llega la notificación. No, sí, me quedaré aquí ya para esperar. El video de PlayStation 5 va a esperar. Va a tener que esperar. Además habrá gente que quiere ver mi opinión. Habrá muchísimas opiniones, pero habrá gente que espere la mía porque sabe que di en el clavo. Sabe que di en el clavo. Que el tiempo te dio la razón. Que el tiempo me dio la razón. Así mismo. Que di en el clavo. You know, when you often have different versions of your game in the wild, whether it's because of an AD ahora por fin Play va a mover Fortnite a 2K 30 FPS. Ya esté para arriba. Actually makes it a much more controlled environment for devs in a lot of ways. Well, James G, going back to what you were saying, like this is really just the beginning of online streaming. Hay gente que quiere que te quede esperar. What's next? How can no, yo voy a esperar. Vuelva en menos de 1 hora. Que va a empezar, porque se está yendo mucho. No, nos quedamos aquí. Suscríbase a mi canal, el link está en la descripción. We have opportunities around is open world gaming. And so you look at a game like Red Dead Redemption. The team that built Yo tengo muchos haters que me hacen gracia. Dice David López, dice gameplay o jueguen un juego loco. Estoy viendo una tabla de comparación de las consolas y se ve la diferencia. Claro que se va a ver la diferencia. Me hace gracia muchos haters que me llaman, por ejemplo,
He visto comentarios, ¿no? Que yo solamente formateo PC, que yo no sé de nada, que yo soy un técnico de sofá. Y muchas cosas que me han dicho. Porque el problema de ellos es que cuando tú hablas bien de su compañía, yo te alabo. No, pero lo gracioso es que yo siempre doy en el clavo. ¿Por qué yo siempre doy en el clavo? Mayormente, yo me puedo equivocar. Porque lleve su martillo para darle el clavo. Pero ¿por qué de tantos youtubers yo soy el que más se arriesga y más analiza y más da en el clavo? Ay, qué coincidencia. Pero yo tengo muchos haters. Pero no se arriesga ninguno. Como yo me arriesgo y lo digo, yo me arriesgo y pienso y digo esto. Y se va cumpliendo poco a poco. El panorama. Saludos. Montana. El panorama será muy apretado. Ahora mismo la tiene que perder Sony. Ahora mismo la tiene de perder Sony. Sí, eso decían de mí, que yo veía video en YouTube, que yo solamente no sé nada. Qué casualidad que este supuesto técnico que ve videos en YouTube no para de atinar. Oh, qué casualidad. Dije, no pasa de 11 teraflops. Lo dije, no pasa. Loco, tú, ¿por qué tú dices eso? Tú no sabes nada. No pasa. No llegó ni a 11. Ni a 11 llegó. Ni a 11 llegó. Lo dije, mínimo 9, como mucho 11. No, que lo con 13 teraflops. No creo que vaya a llegar. ¿Por qué? La refrigeración y el costo que iba a tener. Iba a pasar de los $600. Y Sony no quiere eso. Sony no vuelve a lanzar una consola en $600. Y ahí se va viendo, señores. No, el que se la pueda comprar las dos que se la compre. A mí ni siquiera una compañía se ha acercado a mí. Yo siendo sincero, yo no reviso mucho mis redes sociales por falta de tiempo. Yo no sé si me mandan un email, si alguien se quiere contactar conmigo. Yo no sé nada de eso. Yo prácticamente hago mi contenido, me centro en lo mío. Que si quiero, con los suscriptores que tengo, algo puedo conseguir. Que me den algún jueguito, algún indie. A mí no me interesa eso. Qué mal me cayó eso, lo de la retrocompatibilidad. Qué mal me cayó eso. Eso me cayó mal. Claro, yo tengo 2 hijos. We actually have a question from our Discord channel. If you guys are watching right now, want to be a part of the conversation, ¿cuáles son los bugs? into our Discord or you can post it into our Mixer chat. No me doy cuenta, no sé, estoy tan... Le estoy leyendo. In example isolation, what's the biggest challenge to ensure collaboration and keeping on track? Jesse, I want to start with you. Pero ¿cuáles son? Dígame los nombres, yo no sé. Yo veo gente comentando, no sé. Do you have live video? A lot of human communication deals with looking at body language, microtransactions in the face, tone, and actually the words you say, right? So with voice or text, you just have the words. No, tampoco es así, yo lo digo. With video, you have some notion. Tampoco es así. So I think there's so much information that's conveyed that you're missing out on if you don't have like a physical view of the person. I think that's the biggest challenge. And I think, like, you know, I always say, I was saying to someone yesterday, if I were an IC dev just writing code, I'd probably be twice as productive. And if I have to have like a bunch of meetings, a bunch of different people on schedule them and get them in with connectivity and stuff, it actually makes things a little more challenging. So I think that's how I think about it. No, I definitely have to agree. This interview alone for me has been a bit challenging, trying to figure out who's going to talk next. Christina, have you seen any challenges recently with what we've been going on with the self-isolation and working? No presentaron PlayStation. Ellos deberían presentarla, por lo menos una imagen de ella. No la han presentado.
No la han presentado. Eso yo le encuentro algo extraño que no presenten esta consola, porque no es nada de otro mundo que la presenten ya. No es algo como no entiendo realmente por qué no pueden presentar esta consola ya si la competencia te la presentó. Entonces es algo extraño. So one of the biggest challenges is remembering to maintain those touch points and those collaboration points that you would normally have with your team when we're Sí, casi va para los 70,000 según me estaban diciendo. Casi va para los 70,000. Touch points and water cooler moments where you might sync with somebody or exchange information almost implicitly. As you move into this distributed remote world. Eso es una estupidez poner PlayStation 4 Pro, porque con solamente tú poner PlayStation 4 ya la gente sabe. Oye, ¿tú sabes qué juego me va a gustar? ¿Cuáles son los bugs? Dígame que no sé cuáles son. ¿Cuáles son los bugs? La mujer es esta. Ah, ya la vi. Estos son los bugs. In terms of benefits, I think Jesse kind of hit the nail on the head. There's also a lot of implicit disturbances that happen in the workplace, people coming by to ask questions ad hoc, and it really gives you time to kind of and engage with the work and crank out a lot of code and do a lot of building kind of work by yourself, thanks to that kind of isolation and that clear boundary. James G., do you feel like you have less distractions now, or do you feel like this isolation is a bit more of a hindrance? Well, I think, the joke going around is all my friends who are introverts are loving. Ya lo estoy sacando. A ver, ¿quién más? Este otro. ¿Y cuántos bots? Dios mío, me están minando. Ahora me doy cuenta. Saludos, Nicolás. Loco. Wait. Ya se puede descargar la demo de Resident Evil. Mañana. ¿Y se puede jugar mañana mismo también? Sí, mañana. Pues que no, a las 12 de la noche. Ellos deberían dejar que uno la descargue ya. Como Xbox. Y luego darte paso ya el día. Que viva Xbox. Eso tú lo descargas el juego y después cuando llega el día puedes jugarlo. Wow, que viva Xbox. Wow, ¿y por qué me están llegando todo esto y son más bugs? ¿Y cómo, Dios mío? ¿Cómo así bugs? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que me mandan gente escribiendo como, qué sé yo, escribiendo estupidez. Y cada vez llegan más y más. Mire. ¿Y cómo yo borro todo eso? Mejor, eso ¿cómo se llama? Eso es comentario para tu canal. James Trott, what would you say No, Por entre más llegan y qué. online services really well today? Well, we saw a lot about it yesterday, but for me, one of the kind of best in class examples is Sea of Thieves. They've really taken live. Eso vaya de mujeres que tú le das y te mandas vaina de, tú sabes, de no pod. Para Alares el Ganso. Me imagino mucho que le dieron clic ya para Alares el Ganso. Por eso que había 800 y ahí 600. Ya lo estoy borrando. Real time in the game that they're playing and in every iteration of content that they produce and publish. Christina, is there any games or developers out there that you see using online services really well? Oye, de que porque eres el único transmitiendo la conferencia. No, en una hora, supuestamente esto, menos de una hora. Empezarán a hablar de Serie X, pero que esto está durando mucho. Si yo hubiese sabido, empiezo media hora antes. Sí, di que corre, pero yo hubiese sabido, me espero y luego voy y saco lo que quiero sacar. Más box y Dios mío. Yeah, I think mobile games, are new to console and PC developers who are starting. Ese debe ser un Sonja que está dolido y te está mandando todo eso, ¿viste? MMORPGs, Tú lo puedes bloquearlo, bloquealo. Days of Muds, 30 years ago. And if you look at mobile games, a lot of mobile games, especially free-to-play games, had to have ¿Qué es lo que dijo esta tipa? in order to run a free-to-play game, or else you're simply not going to make any money. You're not going to be able to survive. Yo lo voy quitando, ya yo lo estoy eliminando. So I think mobile game studios have had to evolve. Empieza en una hora, menos de una hora. Yo empecé esto demasiado temprano. Ya, yo hubiese hecho el video con ese tiempo. El video lo hubiese hecho yo, o la mitad de él. Está aburrido.
Jesse, I want to know your opinion on how different genres are handled. Empieza ya en 40 minutos. En 35, En 35 minutos empieza. ¿A qué hora es que sale? ¿Qué hora es que A las 40, las 2:40. ¿Qué hora tú tienes? Son 40 minutos, sí, 40. Ya en 40 minutos no voy a cerrar este para abrir otro. So if you have a fixed price once and no other way to monetize players, eventually if they've loved your game enough for years and years, you'll probably end up losing money, right? Cierro este y vuelvo 10 minutos antes. ¿Qué piensan? I think, you know, you look at some of the genres that have come through sort of social and mobile. They've been really light in terms of like the production value, and that's been getting better. And I think, bueno, si pongo un gameplay, me pongo yo en pausa y dejo el gameplay. How to adapt certain genres to be effective service-based games and effectively run on different platforms. You know, look at like Pokemon Go. I think there was latent demand for capturing a Pokemon as many generations of people always wanted to do that, grew up with it, and then finally. No voy a retratar ya. No voy a retratar, no quiero darle duro en la herida a muchos. Ya tuvieron bastante con hoy. But I think, yeah, there's a potential for these genres to all be adapted, and they all will, right? I mean, I think game developers are sharp, they're passionate. Luego podemos jugando juegos, un jueguito, algo ahí a lo que pasa el tiempo, por lo menos. Bueno, déjame jugar un chin de Ori, a lo que eso va. Eso empieza en 40 minutos, bueno. Voy a jugar en media hora de Ori. Bueno, los bugs. Ya lo sé feliz a los bugs ahí. Tengo que bloquearlo, Voy a entrar y lo voy a bloquear. Yo me pongo el link, ellos lo que ponen una valla y no hay link ahí. No, porque yo lo... Ahí no ponen link. A ver. Ya lo soy feliz, loco. That people are right now using for things like Words with Friends, where you take a quick turn and go, right? Maybe that's an extreme example, but still, it needs to be like a 5-minute experience that you can have. You can't always have time to sit on your couch, even if I can bring it to you. Bueno, voy a empezar a jugar un poquito de Ori, a lo que esto empieza, para matar el tiempo. Yo lo voy a dejar ahí el mío, porque cuando ya empiece yo te aviso y yo no tú lo pones. No, yo lo voy a pausar. Pues yo te aviso cuando ya le dé para que lo ponga de nuevo. Voy dejándolo ahí, déjame poner Ori. No veré los comentarios, ¿no? ¿Dónde está el móvil? Tengo que buscar el móvil para ver los comentarios. No lo va a borrar, déjalo. Deja que... Se están enojando los contigo. Chana, se está enojando Chana. Loco, así tratas a tus usuarios. ¿Quién es ese? ¿Quién? Chana, los perfiles que ponen en la vaina y de los perfiles. Deja ponte de moderador y ponte tú a moderar ahí los comentarios de los... Nah, yo no voy a votar, yo estoy borrando vaina, yo voy a estar poniendo malo ahí. Ah, por esto que está poniendo los bots. No, digo yo que no es un link, yo lo voy a poner, están comentando, o sea, yo... La cosa es, yo ejemplo, que tú te metes el canal de ellos y ahí en el canal de ellos hay el link de lo que yo quiero que tú le des, pero aquí ellos no lo ponen. So, yo voy a estar haciendo nada malo. You can consume, you can buy, you can chat. There's a bunch of more ways to engage. Hay un moderador, hay un suscriptor. Como sale verde, son moderadores o azul. Unido a tu cosa, ¿cómo es? Unido a... Eso es de la suscripción. Y tú le subes contenido a ellos. Ellos pueden ver los contenidos primero que todo, ¿verdad? No, yo no hago nada de eso. Definitely. We have a question from Mixer again. Do we need such a powerful console in cloud gaming and streaming is the future? From Magic Mart 8, let me ask that question again. Do we need such a powerful console if cloud gaming and streaming is the future? Oh, okay. So they're asking, why are we seeing bigger and better consoles if it seems like we're moving towards streaming services? I think you always have to pay for the console somewhere, and so if you choose to buy the console and pay for it up front and have it in your living room, then it's yours, and you can have it through the life cycle of your enjoyment of that platform. But in the case of if you don't want to buy the console up front, or if you want to have it on devices like mobile phones or PCs when you're out and about,
then you need to stream it, and now you're basically paying effectively by the hour. Now there may be subscription services, there may be hourly fees, but ultimately it's now changing that into from a one-time payment into an ongoing stream of fees. And I think that's fine. It chooses how you want to access it. What streaming will do is No me lo quiere coger ahora. Tengo 2.340. Están suscritos 40 personas, gracias a los 40 que se han suscrito. Pero Ahora sí me lo puso. Vamos a llegar a los 3.000, no sea malo. Vamos a llegar a los 3.000, mi güey. Suscríbanse, el link está debajo, Chapote Pro. Yeah, I agree with what James is saying. I don't think it's necessarily an... Cuando vaya a empezar tú me dices. Ya estoy en Ori. Déjame buscar el móvil. Voy hablando con ellos, ahí ve cómo... El loco le va a dar el link a la cosa de día de Dana. Va a buscar el móvil. No, los datos vienen como déjame ver, en 30 minutos empiezan los datos de la Xbox Series X. En 30 minutos lo empieza. Oh, lo conviene ahí, está buscando su teléfono, va a jugar Ori. Viene ahí, ya viene. Para jugar Call of Duty Warzone, el mejor soy yo, pero ahora mismo no estoy en eso. Vamos a llegar a 3.000 suscriptores, por favor, suscríbanse. El link está debajo, Chapote Pro. Vengo ahora. Suscríbanse, Chapote Pro, vamos a llegar a 3.000. Le voy a hacer un regalito a los suscriptores. Le voy a regalar una Switch Mini. En cualquier parte del país le voy a regalar una Switch Mini. ¿Y dónde yo guardé? Oh, sí. Bueno, vamos a jugar Ori. Mierda. Wow, pero perdí. A ver. Wow, mira, lo esquivó. A ver, vamos a entrar a los comentarios un segundo para ver, para ir viendo los comentarios, ya que tengo el... No, es YouTube. Internet ardiendo y yo aquí jugando. Internet ardiendo y yo aquí jugando. Me imagino cómo está todo ahora mismo. ¿Cómo estarán los foros?
Wow, ahí todavía siguen. Están ardidos los sueños. Yo hablaré de todo, yo haré una recopilación de todo, de todo, de todo, de todo. Pero voy a terminar esta conferencia para cumplir, ¿no? Ya que empecé y hablarán de Serie X. Pero hubiese sabido empiezo más tarde. Voy a ir desarrollando el video o me da tiempo a terminarlo. Pero bueno, vamos a jugar. Aquí arriba hay algo. Ah, yo lo hice eso ya. Es hacia arriba. Oh, pero esto sí dura para... Oh, esa es la esquina. Ok. Wow. ¿Y dónde está? Wow, ok, ahora sí. Vamos, vamos, tíralo. Mierda. Wow, pero qué. Vamos, vamos. No puedo subir. Ok. Aquí hay algo, pero no sé cómo abrir eso. Ahí hay un poder. Muy... necesito un moderador. Yo lo voy a hacer de aquí un segundo. Ya, deme un segundo y lo voy a hacer por aquí. ¿Y por qué no puedo? No puedo borrar. Ok, por acá. A ver, otra se fue. A ver, ¿quién más? Tú. Otra que se va. Venga, la voy a eliminar a todas. A ver, ¿cuál más? Cuidado que te iba a bloquear. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Bueno, vamos a buscar esto. Oh, me mató. Eso es seguro un poder que no tengo aún. Vamos a ver, vamos a seguir avanzando antes que empiece esto, porque...
No. Otra más. ¿Y cuántas son? ¿Y cómo crean estos bugs tan rápido? Wow, pero qué fábrica de bugs. Loco. Hey. ¿Qué están haciendo los pollos? Estaban comentando normal que tú... No, pero que eso jode, eso jode. Eso ellos comentan vainas que no tienen que ver. Supuestamente lo dice de que es el mundo del verdad, lo que es verdad. El DH loco. Hay cosas que empieza a las 40, ¿verdad, loco? Sí. En 23 minutos empieza todo. Vamos a ver. Ay, suscríbete. Por aquí arriba. Ay, cuánta gente se suscribe a mi canal. Ay, cuánta gente. Oh, nadie me quiere, lo que se suscribe. Solo me usan. Hay 40 suscriptores más. A ver. No hace nada. Por aquí arriba. Oh, ya. Oh, pero pues ¿dónde es? Oh, ya lo vi. Loco, yo no escuché el juego, loco, tu juego. No se escucha el juego. Espérate. Bajito se escucha. Sí, ya sé que. El juego está bajito, bajito. Yo nada más escucho como este chuf y ya. Y ahí se va a escuchar. Ahí ya. Dale. Oh, esto es nuevo por acá. Okay. Ahí ya se. Ahora sí se oye. Sí. Ok. Oye, ahora todos los oyes es el catálogo que importa. El diablo. Llega un par de Soye que me han dicho por WhatsApp y que, oh, es el catálogo que importa. Catálogo que importa, ahora el catálogo. Esperar. Esto hay que hacerlo con tiempo. Mierda. Está difícil este lado. Ojo, ¿tú crees que me salga el copyright? Sí, eso no me haga eso. Bien, lo hice.
que... Ya sé cómo es. No le hace nada eso. Pues tiene que ser eso. Con este. Ven. Jordi, ven verificando cuántos minutos quedan. La crema $1 por un mes de Game Pass. ¡Wow! Eso está ardiendo. Faltan 17 minutos. Ay. Oh, pero mira dónde yo salí. Vaya basura. Yo lo hice ya. La serie X, yo me voy a comprar las dos, pero la serie X es el monstruo verde, como le bauticé yo el chapote, pero el monstruo verde. Anaconda, ¿tú sabías que la consola tiene un guiño a Anaconda, la placa de video? Tiene el símbolo de una anaconda, bueno, la figura de una anaconda. ¿Cómo que no llores? Tengo gripa, güey. No es gripe, es alergia, tengo alergia, que cuando cambia la estación que se ve el frío, sale la planta y la planta me da, no digas que te censuran el video si dices ese nombre. La verdad que esta gente está que uno no puede decir esa palabra. No, alergia me da cuando cambia de clima, o sea, cuando las flores caen me da alergia y cuando las flores están creciendo, los árboles me da alergia también. Todos los años. A todo es alérgico. No puedo comer marisco, si como marisco puedo morir también. Cuando queden 5 minutos me avisa. Si como marisco me tengo que poner una inyección en el corazón. O me muero. Ya, con esto yo llego ya. El que está jugando es Locón y es que está aquí hablando es Chapote. Yo estoy jugando mientras empieza esto porque estaban hablando mucho ahí. Y para hacer algo de tiempo, mejor me pongo a jugar que ver a esa gente. Y así voy jugando un poco. Oh, qué... yo puedo llegar ahí arriba. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Tú te imaginas cómo se verá Cyberpunk en 67? ¿Cómo es 67? ¿Cómo es ella? ¿Cómo es? ¿Cyberpunk qué? ¿Loco? 77. ¿Tú imaginas la Xbox One X Serie X? Oh, Dios mío, qué belleza de juego. Ay, ay, ay. Vámonos de aquí que no puedo hacer eso.
Loco, que si eres de República Dominicana, que hay un sonje que te quiere para abajo, que te sabe dónde tú vives. Sí, yo soy de República Dominicana. Hasta la RAM es más lenta en PlayStation 5. Wow, yo no sabía eso. Yo veo todo eso, ya salieron los datos, Sony lo dio, lo que pasa es que no habló mucho, él lo dio en la página. No, lo pusieron en la página, ¿verdad? Después que el tipo, ahí mismo cuando el tipo estaba hablando. O sea, el tipo lo dio en código de inteligente y la página lo puso para lo bruto, ¿verdad? Algo así es. Hay gente que me ha dicho, no, tú no sabes nada porque tú no hablas, como ellos quieren que le hablen todo técnicamente, que yo le diga todo así, no, yo le digo lo que es rápido. Él no va a entenderlo. Yo me voy a poner a hablar de toda esa porquería. En un sentido 12 minutos, loco, en 12 minutos empieza. La GPU va a 2.4 Hz. Es increíble, es mucho para la capacidad. ¿Cómo así? ¿Quién está diciendo? ¿Qué lo es? ¿Qué está diciendo? Chico Lord dijo, pero la GPU va a 2.4 Hz. Es increíble, es creíble, es mucho para la capacidad. ¿Cómo así? No me entiendo, traba la lengua. Saludos, el Brian. Ah, no, Brian. Yo dije el Brian. Te iba a confundir con un Brian. Yo dije Brian. Pero yo me puedo agarrar de la burbuja, no sabía, vamos a ver. A ver, ¿cómo puedo agarrar? No llega más de ahí. 12 minutos más largo de mi vida. Ya hay tablas comparativas, ya la gente nos ronca el DH, ya hay tablas comparativas de la Play 5. Claro, porque ya Sony lo dio, lo que tiene que poner una en paralelo y luego otra y ya. Eso no es algo de otro mundo. Comparar los datos de una y otra. No, tú tienes que hacer, yo quiero saber la diferencia, o sea, la diferencia de cuánto lo que le lleva Xbox a Play 5. Sí, puedo yo la diferencia, o sea, como explicándola, como que yo y hay mucha gente somos brutos que no entendemos cuánto que le ¿cómo dice? Lo 1. Que sí, lo 1. ¿Cuántos teraflops que le lleva la Xbox? Como explicarlo, como no entiendo, ni sé cómo decirlo, loco. Como explicar la diferencia que le lleva, explicarla bien, como explicándola con algo que uno entienda, qué sé yo. Juego, loco. ¿Cuánto le queda esto? 10 minutos. 12 minutos para que 10 minutos para que empiecen a hablar de Xbox Series X. No tengo triple salto todavía. ¿Eh? ¿Y cuál será el mundo que me toca? Loco, juega Ori por €1 o $1, que usuario de Sony va a jugar una plataforma de esta calidad a este precio. En el 2019 $1000. Acabo de leer una noticia que dice 10.28 Sony se han suicidado. Le están dando mucho negativo. Yo puedo llegar allá. Ya sé cómo hacerlo. No obligado el triple. Los 5 minutos de Dame Q6 para explotar duró como 50.000 capítulos. Ya yo sé cómo es. Pablo Salinas, ¿qué es lo que es? ¿Cuánto falta para que empiece? Faltan 8 minutos. 8 minutos, pero yo voy. Ya sí, yo lo pongo de una vez.
Ahora cuando venga aquí lo hago. La presentación de PlayStation 5 mata más que el coronavirus. Jiren ya se murió. Y Jiren, yo no he visto a Jiren hoy. Está malo de depresión. Tú no puedes llegar hasta ahí, ¿en serio, loco? Ahí llegué. Dale ahí. Fíjate que yo lo veo en YouTube atrasado como tú me hablas aquí. Con razón, Sony estaba callada. Yo lo decía, es que Sony nunca está callada con ese tipo de cosas. A veces ¿Por qué dice? La gente a veces cree que uno dice las cosas por hater, pero es la realidad y ellos saben que a veces que uno lo dice como con base y fundamento y a ellos les molesta. Porque la realidad, tú lo decías, si una compañía está tan callada por algo es. Una compañía va a estar callada porque quiere. ¿Tú crees que yo teniendo 13 teraflops me voy a quedar callado? No, yo no me quedo callado. Con 13 teraflops a nadie me le quedo yo callado. Mierda. ¿Cuánto queda? Yo quería hacer esto, pero no me va a dar chance. 7 minutos, 7. Oye, sigue jugando, yo te aviso, si yo veo que lo pongo, yo te digo, cuando una vez llega los minutos y no ponen nada, y después, a ver, cuando yo veo que ponga algo de serie X, yo te digo y tú le das, lo cambias de una vez. Sí, ahora hablan de catálogo, antes hablaban de que 13 teraflops, 13 teraflops, 13 teraflops, 13 teraflops. Ahora tiene buen catálogo, ya no es lo mismo, es lo que yo le digo a ellos. Tú sabes que yo voy a buscar cualquier cosa para defenderse, loco. Yo soy de la compañía que está en el momento, la que está mejor en el momento, y yo soy de esa, y ya, y que le guste y que no. Si la Play 5 estuviera mejor ahora mismo, estuviera yo del lado de la Play 5, o la de Nintendo. Pero ahora mismo la Xbox y me voy con la Xbox. La dejamos que te dé. Quiere decir que estamos jugando Call of Duty o Fortnite, entonces los soldiers están en el suelo tirados, entonces va a venir ahora este directo de Xbox y lo va a rematar. Yo sé a lo que tú te refieres ya cuando tú me decías que tú quieres saber no sé qué, ya, ok. ¿Saber qué? No, yo estoy diciendo, ¿cómo así? Explicando más allá de los teraflops. Sí, yo entiendo. El uno punto y pico que le lleva, o sea, que explicar cuál es la diferencia. Hay juegos por ejemplo, hay juegos de serie X que van a llegar a 120 FPS dependiendo, por ejemplo, un Overwatch te puede llegar, por ejemplo, un Fortnite te puede llegar a eso. Tú ves, a 120 FPS. No. Pero PlayStation por lo menos te llegaría a 90 o a 70, dependiendo, o a 80, que no llegaría a 120 Eso yo creo que te explico, le explique la ventaja que tiene la Xbox de teraflop, explicarle en algo que uno sepa. Eso te lo expliqué, y hay más cosas que te lo puedo explicar también, pero yo haré un video. Eso es lo que yo quiero saber. Va a notar. PlayStation 5 tendrá 16 hilos y la Xbox 6 hilos. ¿Cuántos hilos tiene la Xbox? 16 también. Loco. Dicen que sí, yo creo que sí. La Xbox, pues, ¿cómo que dice que sí? La Xbox ya lo dijo. Sí, pero no lo especifica bien. Oh. Tiene multiplayer, pero no dijo. A ver, ellos lo dicen ahora, como Sony habló ya. A ver, ellos lo dicen ya, no. Puedo llegar aquí. Ya esto va a empezar. No, todavía. Faltan 4 minutos. No, verdad, eso es lo que preocupa de Sony Buena. ¿Quién fue que lo dijo ahí? ¿Qué dice? WhatsApp, el enfriamiento, que si no se va a calentar como siempre. La gente ni caso le está haciendo a eso. No, porque si tiene overclock se va a calentar. Pero una de las cosas que yo más siempre digo es La Play se calienta mucho, la Play.
Yo tengo que hacer que eso se rompa, Y esos abanicos que no suenan tanto, que suena como un jet de guerra, como si tú estuvieras en Irak, que es la guerra mundial. Tú ya. Pero ven acá, ese Floti no le hace nada, ¿y qué? Ya, loco. Ya. Padre, ya salió la gente hablando, déjame ver qué dice, déjame ponerlo on. Ya, déjame ponerlo. Espérate. Espérate. / Game Stack on Demand. Ya, Polo, porque están hablando de pila de cosas y ya no están hablando la gente en Skype, ya se quitan. No, ya se quitó ya. Python API El Moreno está hablando, el morenito ese está hablando. Substance Automation Toolkit to create smooth texturing pipelines. You don't want to miss out on this opportunity to learn from the masters at Simply Gone. All right, now we heard from the team at In Exile. Yo no tengo gripe, yo tengo alergia. Me da alergia cuando cambia la estación aquí, cuando las flores están floreciendo y cuando se cae, me da alergia. In isolation, I'm going to get a debug party that's set to level 15. I'm going to go jump into this thing. That kind of works, but it's really hard to really tell outside of the context of the full game. Like, if every single encounter was nail-biting, like a really strategic challenge, that can actually have a lot of player fatigue. Like, if everything pushes me to my total rank and like my party almost dies in every combat, while any one individual combat, you'd be like, oh man, that was really good, that was crisp, mwah. But then in the context of the full game, if I had to fight 25 of those in the first couple of hours, that's exhausting. And there's a little bit of power fantasy too. Like, salga Horizon Zero Dawn 2 y los Sony están con su high, va a decir, por el mismo te empecé y quiere decir que el 2 va a venir pronto. Narratively, it's going to feel really good. We want you to like feel powerful, and then we want to like slowly challenge you. You hit a peak, you fight a boss. That boss gives you a really badass weapon, and then now you get to like coast down because now I have a Sígueme en Serie X, que yo vine aquí por eso. Yo no vine para media hora hablando. Eso es lo que no me gusta de la conferencia de Microsoft. Que si no es un estrés. Empezar casi ya, estamos activos. Va a empezar. Vamos a empezar. Ahí está Master Chief Collection. Now I know you were looking forward to showing off your game at GDC, but tell us about. Well, I guess we're going to welcome our guest here, Clayton. Ya que va a empezar All right. How are you? I'm doing fine. How are you? I am doing great now that you're here, of course. Thanks so much for joining us in our virtual setting here. Now let's talk a bit about your game. I know you were looking forward to showing it off at GDC. Of course, circumstances didn't allow for that, but tell us a bit about Barlow's potencia que rapidez. It's el mío o el de ellos. ¿Qué tú prefieres? For a game that I had actually years ago, and it's one of those things that ¿Qué tú prefieres, hacer el amor con potencia o hacer el amor rápido? Things you maybe sort of like iterate on a little bit over the years, and this is one of those. You know, this is something that maybe, gosh, over 10 years ago, I had this thought that, hey, what would a video game be like if someone created it over 100 years ago and they made it all out of tin with mechanical stuff? Microsoft que le sacó el negro de WhatsApp. I started thinking about that, but not just a shooting arcade thing, but the idea that it's like a real game. It has characters in it, they have upgradable weapons, they have a story that goes on this sort of adventure across all kinds of cool locations. And then, again, what would that be like if it was in this sort of giant, improbable device that someone made? And so after kind of thinking about it and cogitating and doing a little bit of concept work, and I kept tucking it away, kind of putting it in the back of my mind. ¿Dónde está? Déjeme a lo que va pasando eso. Published a game on ID at Xbox, which was the Voodoo Vince remaster. And I think that's where I finally made this connection that, I could just make this game and put it out on ID at Xbox. So, I partnered with a studio called Tribe Toy that's here in the Northwest sort of Seattle area. And so as sort of like my passion project, we've been working on it for, about a year now. And it's well underway, and we're out later this summer.
Yeah, I'm very excited. I actually watched the trailer, the announced trailer from a little bit ago, and I want to dive into the story. You kind of brought it up a bit. Luego que suba tu micrófono, The dice. video game was created a long time ago. There's also an interesting twist that was in the trailer of like the people who played it got injured. Can you dive into a bit more of what all of that means? Un segundo. Es que yo tengo esto muy alto, déjame ponerlo ahí. Was this es verdad que ese SSD, el SSD de Play 5 será más rápido que lo de PC. Supuestamente habría que ver, funcionaría que con lo que ellos están haciendo. Pero es más rápido que el PC. Mucha gente en los comentarios. Deja ver, quiero abrir algo. Oh, dije que son 2 segundos de diferencia, oye. ¿Qué va? No, eso es lo que dicen ahí. Yo no, creo hay que ver. Ya luego harán pruebas, ya veremos. Pero no creo que sean 2 segundos. Eso es lo que está diciendo gente ahí. No, yo creo que unos 10 segundos, yo creo que 10 segundos. Más rápido. Oye, ya hicieron un canal de YouTube de la vaina del virus. Ajá. ¿Y cuántos seguidores tiene? 90,000 espectadores viendo cómo va subiendo los contagiados. Deja ver el video de Sony. Awesome. And we're going to Yo get la voy a into comprar las dos, el que pueda que se la compre las dos y ya. Pero la hizo más potente. Because that's something that really caught my eye, and I think that's something that's really indicative of a lot of ideated Xbox games. Yeah, it is in essence a classic arcade. Pero tampoco ellos no han hablado de la tarjeta de video de la Play 5 tampoco, ¿verdad? No se sabe cuál es. The games that have allowed me to wow, sit 60,000 with a friend or dislikes family member and just play a cool game. El video tiene 60,000 dislikes. And that's de Sony. Sí, del video de la presentación. ¿De cuánto? ¿5,000 likes? ¿60,000 dislikes? No, tiene más likes, pero tiene 65,000 dislikes. Son demasiados dislikes. No, porque la gente quiere que le hablen, que le digan todo, ya la gente no quiere que le tiren humo. And not just as a partner, but with a deep well of experience in the gaming industry. Now, going back to the creation of ¿Qué juego es eso? Dream Machine, ¿es un juego? How important is it for you to have a unique premise for a game, especially when it's an independent, like ID at Xbox game? It's really good to have something that makes you stand out. You know, in this case, we wanted super accessible gameplay, but the look and style is something that we think really distinguishes the game. There aren't a lot of things out there that just have this sort of purely mechanical aesthetic. Pero supuestamente no van a hablar de Serie X. ¿Cuándo van a hablar de Serie X ya? Son las 40 ya, 44. I mean, when you get under the hood of the gameplay, mi tarjeta de video es una Titan X. Think of it as a Robotron meets Pac-Man. There are little tracks you guide your character along. You have choice. Pues yo me iba a comprar la 2080, pero me voy a esperar la nueva, que salga la nueva, para comprármela. Rotating your sticks and you're blasting away at the enemies. So we want es uno de los creadores de Serie X. Por hablar de publishing. But the little twist beyond that is the fact that the game is still three-dimensional, even though it's sort of like 2D gameplay. We've tilted it into a box. So even though you're playing what you might think of as like an old school like Robotron game, when you tag an enemy, voy a bajar el volumen de ellos. There is skill. You actually have to like really think about those shots, and you really have to choose things carefully. And then the fact that it's three-dimensional means you get a little bit of things. Claro, la PCI Express es como la entrada. Pero tú sabes que en consola no es igual. 4.0. Sí, la entrada mayormente en el PCI Express van tarjetas de video, van algunos componentes y depende, va a mayor velocidad. También hay SSD que van por esa vía, por PCI Express. Hay varios tipos de PCI Express. Pero el de ellos va a ser 4.0 display. You know, we have the power of, you know, Xbox Series X. We saw PlayStation 5, some stuff about that today. What do you see independent game development as it stands to like these blockbuster games that are using? Y hablaron de Ori al inicio, hablaron de Ori, no sé qué dijeron. I mean, I think it's a big playfield with a lot of room for everybody, obviously, and I love gigantic AAA games.
Son como ensambladas, así, como que no es como el PC, que en el PC tú la puedes retirar. En el PC tú la quitas, la pones. En consolas son, ya saben, ensambladas. Pero sí la tienen. ¿Cómo se dice? Soldada. Ensamblada o soldada. Son así. You can try that. You can try things that are maybe a little different, a little more daring, a little more strange, if you will, and I do think that is where a lot of the great things do bubble up into tomorrow's AAA games. I think where this test lab where everyone can just es que esta es la página principal. Esta es la de Microsoft. ¿Qué presentó GameStop? Deja ver GameStop. A ver GameStop. Si no cambia GameStop, vamos a ver. No puedo creer que esto vaya. Yeah, let's Tiene 2 horas de directo, 2 horas. Talking about independent game development, I think there's allowance for maybe more freedom in what you're trying to do, and part of that is being able to partner with ID at Xbox. Now, do you have any advice for devs who are looking to partner with ID at Xbox, and what was your experience like utilizing GameStack? We haven't used a lot of GameStack yet. That's the new and coming thing, and our game's not out until late summer, so we're still looking at the sort of technology that we're incorporating, into our development process. I mean, we have a lot. Está hablando de que se pondrá a la venta, ¿qué es lo que está diciendo? The question though about like what I would advise someone who wants to do like, an ID game. Alguien mándeme el link, a ver, de GameStop. Part of it's the clarity of what you want to do. Like if you Yo lo busco, papá, dime a mí. Pásamelo, búscalo, ve. This idea that you want Yo to hago la PC mía más rápida que la de la really NASA. cool and interesting. If you have ¿Cómo es GameSpot? who you can list to work with you. Really all you need is GameSpot, yo dije GameStop. Qué bruto. GameSpot no está en directo. No, que es una tienda, GameStop. GameSpot no está en directo en YouTube. Who lines up the right resources. GameSpot, GameSpot, yo sé cuál es, no está en directo. Can make a game. Yo no lo veo en directo. All these amazing no tiene nada en directo. So it's I guess to me it's more about just kind of like having that vision, being able to drive forward. Wow. And being able to share sort of like that essential DNA of what it is you are doing with the people you're working with. Yeah, and so I'm kind of to dovetail off that question. What has been some of your key learnings? Again, everyone watching, or a lot of people watching this, may be. Yo veo la prensa aquí poniendo excusas ya con. Other key learnings that you would la share potencia, with them? ¿verdad? Sí, digamos, y con lo de la retrocompatibilidad, se le ve, mano. La prensa a veces, esa prensa española de verdad a veces se le ve. That's sort of like the razor you use when you're making choices. Como que no importa la compatibilidad ahora, ¿verdad? Big budget games, and when you can go down various rabbit holes, you can end up spending a lot of time on like really complex processes, or if you I guess what I'm saying is know your scope and costs. Know what it is you're trying to do. Don't try to. Hay diferencia, hay mucha gente que está de verdad lo que están diciendo. Ya voy a hablaré luego, hay muchas cosas. Que están comparando la RDNA1 con la 2, pero ambas tienen la 2. Que de 36 a 52 la diferencia es grande entre dos, porque son la misma arquitectura. Entonces, están hablando de idioteces. Si es la misma arquitectura. Ahora sí, si PlayStation hubiese tenido la 2 y Xbox la 1, no hubiese sido tan grande, pero tiene la misma arquitectura, ambas tienen la misma arquitectura. Ese SSD ese SSD se llenará prácticamente de nada. Yeah, that focus and that scope is super important, again, especially when you have a small team. Perhaps you're. Esto no va a empezar, Dios mío. Yo tengo tanto que hacer y esta gente no va a presentar nada de Serie X. Experience and background in the gaming industry, and maybe that's sort of also inspirational. ¿Qué están presentando en esto? About where you are as far as ¿Cuál es el canal? ¿Cómo se llama? Yo lo busqué y no están en directo. Yeah, I mean, my job, actually, my role is ¿Qué es lo que está en directo? Dígame, mándame. I mean, part of what I do is work with the external Dale 5 minutos más, dice. For Xbox. Empieza en 1 minuto, dice la gente. I work on games. It's just this passion of mine to still. Faltan 2 minutos, dice la gente. Wow, señores, pero
No, ya, hablando en serio, ya. Sony calculó malísima esta generación. Yo dije, prácticamente, lo dije yo claramente. Yo dije, agarraron a Sony mal esta generación. Que no, que vendió ciento que si yo cuánto millón. Agarraron mal parada a Sony. Sony calculó mal todo, mientras Microsoft le aguantó God of War, Spider-Man, le aguantó todo. Se preparó Microsoft y los videojuegos que le tiene también, esa es otra. Que va, para mí va a empezar con mejor catálogo de lanzamiento Serie X también porque se preparó mejor. Serie X se preparó mucho mejor también con el lanzamiento, que eso lo dije, que el tiempo de desarrollo para los estudios de Sony no le dan, yo lo venía diciendo, calculando. Agarraron a Sony en mal momento, mala posición. No, que ya Sony vendió 106 millones, jaja. Ahí está. Tú dijiste que la otra vez yo vendí en eso y después vino Nintendo con Wii, le hizo... Yo le dije todo, oye, yo puse todo el panorama, yo puse todo prácticamente, todo. Imagínense, es que yo soy un hater. Ahora va a empezar ya. Ya, yo creo que sí, porque... Es que GameStop no puede tenerlo. Había como 500 gente, ahora hay casi 1000 cuando viene a ver que va a empezar ya. First of all, what an outro you threw right there. Way to make people feel welcome. Way to make us feel welcome too. And yes, we do play our indie games. Yeah, without a doubt. I think I've played through Stardew Valley like 4 or 5 times. Vamos a ver, enséñame algo de la serie X. Porque, ¿cómo ustedes van a hacer un evento? Le prefieren dar la consola a un youtuber que ustedes mismos agarrar, presentarla, enseñarla aquí, uno ver y decir, va a tener esto, es mejor. No me hagan una cagada como la de Mark Cerny. It was a little 8-bit hashtag iDarb. Yes, it draws a red box, I believe is what it ended up being called. Imagine like a Mándeme el link. Yo voy a GameSpot y no sale nada, a mí no me sale nada. No están en directo. Yo lo estoy buscando hace rato y no. O sea, no me sale el canal, pero no están en directo. And it'll be a good time. But if you're at home and you're watching, I want to remind you guys, hop into Discord, let us know your thoughts, your questions. The show's going on and we're having a ton of fun with it. We are. And I still laugh that all this came together last minute. So we hope you're enjoying it too. Last minute, ya, de minutos. Let us know how it's going. Again, this event is called GameStack Live because we were all about talking GameStack. We had that bit earlier. Now, yesterday we brought you through some of the tools and solutions that Microsoft has brought together for game development under one family, the GameStack family of solutions. Robust tools and solutions like GameStack deserve much more time than we have to showcase them from yesterday and Esta gente today, no está en which is why directo. we created GameStack.com, an online resource to help you learn everything you need to know about GameStack. Whether you're looking Pero ella está hablando de for an GameStop. full experience or looking to engage GameStack, with just one of the a veces se llama GameStack, no has Stop something Stack. for every kind of game Oh, yeah. and every development goal. And remember, we're in Discord talking all things tech with our tech experts right now. Date rápido, Moreno, que no tiene la rubia ahí, que a ti te gusta la rubia ahí. Many of us in the last few months and many more going forward. All right, this is it. This is the moment I've been waiting for to speak about the future. Ya, vamos. And Xbox Series X. ¡Vamos, Evo Series X! ¡Ahí está la consola! ¡The Master Chief Collection! ¡Vamos! ¡Ahí está la consola! ¡Ahí está la consola! La consola Serie X con 12 teraflops hará temblar el mundo entero. Serie X, sí. Serie X, sí. Mire ese ventilador. Vamos a ver, señores. Es pequeña, yo lo dije. O este sujeto es muy pequeño. No, es del tamaño. Ya estamos viéndola en vivo y en directo. Who is the GM of Project xCLOUD, responsible for product and strategy. Then we're going to have Jason Ronald, the Director of Program Management for the Xbox platform. Ahí están los creadores, ¿no? Traductor innecesario. And rounding things out is going to be Chris Novak, partner and head of Xbox Design Studio. Everyone, welcome. Cool.
Can we hear everybody? You The guys Xbox Science Studio. We're here. Thanks for having us. Hey, Brian. Okay. Hi, everybody. Okay. Los diseñadores de Xbox Studio. Again, everybody, we're doing this live, so this is going to be a lot of fun. But as ground rules, just because we have everybody that is going to be on picture but no video, we're going to do a little bit of listening actions here. So I'm going to be asking questions, and I'm going to try and ask a question directly to a person. So when you guys get that, just give a second pause so we can make sure that we're not speaking over each other, but we're going to do the best we can. So with that, before we get into the meat of the topics, I want to give some context as to why each of you were chosen to be with us today. Catherine, let's start with you. Before xCLOUD, you served as Phil Spencer's chief of staff, bringing with more than 20 years of product experience. How has that prepared you to step into this leadership role? So firstly, Brian, I just want to say I wish I could be there in person, but as you know, all our worlds have been turned upside down by this crazy virus. And in fact, I've got 2 kids in another room doing homeschooling and my husband on meetings elsewhere. So I'm just fingers crossed my internet's going to stand up. But absolutely, what prepared me for this role? So Yo soy la general manager de Project xCLOUD que está hablando. A career that has sort of harnessed technology to evolve the distribution, consumption, and business models for content. And then about 3 years ago, as you rightly said, I joined Xbox as Phil Spencer's chief of staff, and I have to say, that was an incredible Para el 26 de noviembre. I mean, Phil, as we know, is one of gaming's greats. He might blush if I say that. But it's, you know, to have Sabía que era para noviembre, pero yo creía que le iban a lanzar como en octubre o septiembre, pero yo sabía que era en noviembre, porque era lo lógico a finales. Pero yo por los retrasos de los títulos, tal vez dije, bueno, tal vez aprovechan, no, pero no. It was where we stated our goal was to reach the 2 billion gamers on the Esa la tengo yo antes de que salga, tú estás loca. Primero que Tito Spencer, que es yo como que se llama, tengo yo esa consola. As you can see, I'm lucky enough now to get to execute this strategy with an amazing team, you know, really get to execute on that third the cloud strategy. So couldn't feel luckier. Awesome. Thank you, Catherine. Jason, let's go to you. You were part of the core team on Xbox Series X, and before that, you were with the Xbox Advanced Technology Group and Xbox Game Studios. Now, you've had a front row seat to much of the evolution happening in the industry. How has that influenced the way that you lead teams around Xbox Series X? Thanks, Brian. You know, really, this is one of the most exciting times in my long history in the game industry, with the introduction of disruptive technologies. Ahora están hablando del xCLOUD, después van a hablar de la consola. So I think first and foremost, it's really about listening to our customers. And when I say customers, I mean both gamers and developers. The voice of the development community is absolutely critical to everything that we do here at Team Xbox, and it really kind of shapes where we take the technology and the platforms that we deliver. And as a platform builder and designer, our role is really to empower developers to deliver on their creative visions, but by providing them with the best hardware, software, and development tools. And we really want technology to fade away. Primero van a estar hablando de xCLOUD y después de la consola. So have the most amazing immersive experience on whatever device they choose to play on. That's awesome. Rachel, let's go over to you. You have experience working with the governor of South Carolina, and you also led an indie video game studio. Cache, qué linda, mira qué linda, mira, no choque del suelo, mira, la consola no choque del suelo, tiene algo en el medio para que no choque del suelo, ve. Para que salga aire caliente, mira, ve. Para que salga el aire, viste. Tiene buena refrigeración, tiene muy buena para que salga aire por ahí caliente. Ya, qué inteligente soy. Wow. The red thread inteligente soy, wow. is that I've had the honor to work with really great people and do really great things. When I worked with the indie game studio, o sea, que tiene como algo en el medio para que tú un chile levantada y salga aire caliente por ahí. Wow. No sale por ahí, sube que sí. Es de arriba que va a salir el aire caliente. O sea, el aire frío de afuera entra por ahí sale, y sube hacia arriba. Y sale, When I worked with the governor, that was really humbling. It was an awesome experience. You know, we were on a personal mission, both of us, to increase job opportunities, to help, you know, a really difficult public education system in our beloved home se va para el 2021, le daría mucha ventaja a Microsoft también. It's our mission to strive to empower every person
and every organization on the planet. And I think we're really fortunate to be in a position to help do that. And so for me, when I think about product, pues sí, pero por abajo entra y sale por arriba. Sí, pero tienes espacio para que entre. O sea, ¿cómo es la temperatura va a estar buena? Está diseñada como para que le entre aire por debajo. Claro que soy inteligente, José. Uf. Lo todo se dio cuenta y yo sí, y tú tampoco. Let's finish with you real quick. You are a game designer by trade. Míralo ahí, mira la base, miren. Lo hay, que entra por abajo. Forza Motorsport, Project Gotham Racing, Crackdown, I could go on. For those unfamiliar with the role of design and product development, would you mind elaborating a little bit? Sure, happy to. Really, there's two primary roles. One is for the customer, and that is purely to help galvanize a team to deliver something which is unexpectedly fun. Que viva las pilas, que and viva I use those words Microsoft. Unexpectedly fun very Que viva purposely. Nosotros somos del que está en el momento. You're making a game or you're playing that Soy game. pilero, me gustan las It's pilas. very challenging Ya eres to, feliz, fanboy. you know, beat the expectation that somebody Sony has no when está they enseñando expect it to nada, be el que está fun. enseñando es Xbox, hay And que so apoyar you're a really trying to Xbox. do something that Cuando Sony saque lo que saque. a little bit of extra Ellos quieren que escuchar lo que ellos quieren where it makes escuchar, people que yo diga lo talk que and ellos they talk quieren about your game. They're escuchar. like, hey, wait, Váyanse a they un did canal what? Oh, I wouldn't have expected they do that. I need to try that out. And it's really that Que le diga lo que usted quiere last escuchar. Yo hablo little bit of realidades, giving yo them digo la something which they realidad. didn't expect, right? Like if you're gonna go drive a Ferrari, you expect ¿Cómo to tú be te fast, llamas, but you're not Facundo? gonna expect the guy Después next to del you to, xCLOUD van a hit the hablar de button Serie X. Bust out the booster rockets Serie on X it. lo van a That's dejar para lo the thing you último. remember, because you weren't expecting it, right? You were expecting it to be great, No, expecting it to be quedan fast. más cosas. But those booster rockets were the thing that took it over the top. Sí. And that's really what you're trying to do on the game. Trying to take that journey, that player on a journey, and make them feel something. And the second role for design, really amongst the team, you know, it's really regarded as the discipline that helps tie everything together into something pure, something very focused. Because there are times when, hey, there might be business questions at hand, or tech questions, or just design questions themselves, and designers are really the ones pinned to, hey, here's where this can go, here's that vision, here's Sí, por algo hicieron la consola más potente y compraron 15 estudios nuevos y vienen con todo no, hasta lo de atrás va a entrar para adentro. There's a bunch of different flavors. Your job is to deliver something focused, pure, and that takes the player on a journey and makes them feel something. Loco, una pregunta yo tengo, loco, una pregunta de Nintendo y Xbox. Si juego de Xbox sale de Nintendo, ¿tú crees que un exclusivo de Nintendo saldrá para Xbox? ¿Qué tú crees de eso? No creo. Let's get started. Let's get at this. I know y'all been waiting for this. Jason, let's kick off with you. There was some big news. Sí, pero tú no crees que hay un juego como un triple A que salga para Xbox, ¿no? Developers to unlock new and innovative gaming experiences. No creo. Absolutely. You know, this has been a really exciting week for the team. The team's been working really hard on Xbox Series X since 2016, and to finally be able to actually share some of the details of what we've been working on has definitely been a highlight for all of us. Mira el tipo viendo la consola, mira cómo Monday we shared many of the details of our next generation console, and it's really about enabling transformative gaming experiences that we've never seen. Como enseñan la consola, enséñala. Es que cuando yo la vi yo dije, the design of the pero va a Xbox dejar Series muchas X was PC really atrás. directly influenced by Tú, three yo dije, key va a dejar muchas principles. PC atrás. Like I mentioned before, first El and monstruo foremost verde, is como yo le llamo, el developer monstruo feedback. verde, como la luz verde y la vaina. Y yo lo decía, cuando están trabajando dos compañías como AMD, esta consola es una colaboración de AMD y Microsoft. Donkey Kong, ya, ¿por qué Nintendo no hace una Donkey Kong de la buena, de esa de 64? Porque uno puede coger la imagen para uno hablar, miran, le ponen el logo ahí, Jackson, ahí, déjenla ahí ahora, sí, así mismo, vamos. Modélame así. Pose. No la Gamers are also demanding higher and more stable frame El monstruo verde. So we challenge ourselves to not only build a system that could reliably deliver. Este tipo de caso le está haciendo lo que está hablando, lo que está viendo la consola emocionado. But we challenge ourselves to go even further and to deliver frame rates up to 100. ¿Tú crees que ellos le dan la consola primero que a la tienda a ellos, verdad? Sí, hay mucho que la Phil Spencer ya la tiene. No digo ellos, esta gente.
and really understanding what developers and gamers were really looking for in a next generation console. No todo el mundo. And then the second one is just really looking at the innovations in technology with an eye towards the future. ¿Tú sabes qué parece? Un GameCube pero más largo, ¿viste? Como tres GameCube. No, 4 GameCube juntos. O 3, sí, 3. Things like hardware accelerated ray tracing. ¿Y cómo se llama esto que se usaba para que cuando se fuera la luz y tú pudieras apagar tu computadora? ¿Cómo se llama eso? Rich dynamic worlds that players like to spend time in. UPS parece, ¿verdad? También, pero más grande, más gordo. Is with the current generation, we're basically at the upper bounds of what's possible with a traditional rotational drive technology. And it was really constraining the game design that developers were having, where they'd have to arbitrarily funnel players through different tunnels or pathways, or, you know, luego pensaba mucho ellos en la refrigeración, oíste, en la Xbox. From one side of the map to another. So, you know, with these insights, it was very clear that we would need to invest in things like SSD level I/O performance, or a revolutionary new architecture to make it easier for game developers and game engines to stream assets in real time from the storage solution into the memory and the CPU and the GPU, so that you can get that real rich, high fidelity, dynamic living world that players expect. And then I think the final principle, or the final thing that we really thought about in the very early days, was when you design a new console hardware platform, you're really setting the direction for gaming and game development for the next si la Xbox, si la Play la saca en el 2021, ¿tú crees que es porque sabe que no puede competir si sale en el mismo año? So as we looked into the future with new innovations like Project xCLOUD and game streaming, we knew we had an opportunity to make key decisions in the design of the system that could open up brand new possibilities for developers. And like one thing that we learned very early on as we started working closely with the ya se puede comprar, yo lo voy a ordenar, yo lo voy a comprar del mismo Microsoft, lo voy a comprar. No, lo voy a comprar en la tienda, porque si algo pasa, yo voy a la tienda y la tienda me la devuelve y me da otra. Como al canal de traductor innecesario. Chapote Pro, el link está abajo, Chapote Pro, el link está debajo, en la descripción, suscríbanse. Yo lo voy a comprar en la tienda mejor, porque así, si tiene problemas, la tienda me da el dinero para atrás. That makes it easier for developers to bring the games that they're developing today on console and PC into the cloud in the future. And many of the technologies that we're innovating and incubating with the Xbox Series X are being brought to PC. ¿Cómo que no haga spam? Yo estoy haciendo mi trabajo aquí, mi paga de suscriptores. Lo que me paga con suscriptores. With the future in mind from the very outside of the program. Wow. Jason, this is blowing my mind. Like, having worked on the team for a while and kind of getting a chance to see la voy a preordenar. La voy a preordenar. ¿No me has dicho el precio todavía, verdad? No han dicho el precio todavía, no se sabe. This is amazing. No se puede preordenar. And you said No something se puede preordenar hasta que that salga el has precio. blown my mind a bit, which is like, this is like one of the first times we've built a console thinking about where the next generation, the next iteration, the next paradigm shift in game development is really going. And you talk about the cloud. Can you touch a bit on the role that the cloud plays Chico, traduce, as you're Chico, que tú thinking about sabes the mucho inglés. development of Xbox Series X? Sure. So, you know, there's certain scenarios, you know, this is a custom SoC, this is a custom architecture that we've designed from the ground up to make sure that we're delivering that high fidelity gaming experience. But as you think about things like the cloud and what we're doing with Project xCLOUD, you know, there's certain things that, for example, virtualizing the display controller, as an example. If we're just designing the system in such a way to make only a high-performing gaming console, that's an investment that you wouldn't make, or it's a design decision Yo creo que va a you costar wouldn't really think 500 o about. 600. But you only really get one chance to make those decisions, and it's when you're No, designing va a the costar chip, when you're 600. ¿Tú designing sabes por the qué? whole system ¿Tú sabes por qué? So as we think about how developers are going to take Gracias por their games suscribirte a and mi move them canal. into Gracias. the Quiero llegar a cloud, 3000 or how por lo they're menos gonna be developing suscriptores. games in the Por cloud in favor, the future. suscríbanse. We knew we needed to invest in ¿Oíste, certain loco? key technological investments. ¿Tú sabes por qué yo creo que va a from costar day one 600? Porque to la make X sure costó that we're 500 y esta es providing a clear muy path for superior. Yo creo que costará developers, so that 600. developers don't actually have to go and like significantly alter their game or rewrite their game from scratch. We want to provide kind of a path as game Yo la compro a 3000, la compro yo, a mí que me importa. Está prevalent and loco. accessible
And ultimately, it's really about empowering developers to reach customers Oh, all 500 across por el the Game world. Pass. Whether they choose to own a console, they choose to play on a PC, or maybe streaming is going to be their primary experience. Mire, le digo la verdad, si cuesta 400, There's something you said, que es lo que uno menos puede creer, this is something that, like, para mí ganará la a lot of generación. teams, a lot of people that maybe Oh, want 400 gana la the generación. lead time that it takes Si in order PlayStation sale más to put barata, together se dará a console. reñida la generación. Aún así se Can you dará, talk to us a pero little bit about, like, será you mentioned complicado. making technology Pero si decisions salen of what the 400, le dará hardware is un going to palo be in this box. fuertísimo a PlayStation. It's not like, oh, it's 2 months from launch, let's just put this thing in there. Like, there's a whole process. El to it. precio Can será you importante. elaborate just a little bit on just some of the work that it takes to kind of think through where this is going to be in time? Sure. You know, we really started the development of Xbox Series X in 2016, before we'd even released the Xbox One X. So to your point on lead times, you know, it's multiple years of investigation, of prototyping, of trying to figure out where the technology roadmap's going, understanding from developers what their game design aspirations are. You know, there's entire new genres of games or new kinds of game experiences that, you know, have come up in the last 2 to 3 years. So a lot of it is really kind of that partnership with our development partners, both at Xbox Game Studios as well as the best creators all across the industry. But it's also making sure that we have a clear vision of where do we see gaming going as Team Xbox. And once again, you know, our goal is to get, Catherine mentioned earlier, you know, really reaching out to those 2 billion gamers all across the world. So it's like, how do we make it as easy as possible, and what are the investments that we need to be making, Pero yo digo que si so salen that 400, customers all across the Adiós, world Sony. can have the same great es que gaming no hay experience competencia, that porque those una of us consola who más grew up potente, no gaming on teraflops, consoles mucho más know potente and por el love mismo Más potente precio. que obvio and do it in muchas such a way PCs that de makes mucha it easy gente. for developers. No, yo estoy That's diciendo good. ya I think it's a como que perfect yo, segue as que well. yo digo, si sale ese precio, para Let's mí dig ganó. into the next bit of this. We want to talk a little bit about Project xCloud. And Catherine, I'm going to bring this next question to you. Would you mind talking us through the approach of Microsoft bringing Project xCloud to market? And before you jump in, I actually am going to... Lo dejará para el E3. Follow me on camera. We're doing this in real time. I have a server blade over here from Project xCloud that I also was so excited when I heard this was going to be here. This is an actual Project xCloud server blade that is in the footprints of Azure at the global data center level. El xCloud es como un Netflix, ¿oíste? Por ejemplo, que tú estés en la PC o la consola y tú vas al baño, tú coges el teléfono, tú vas para afuera, tú coges la tableta, es la misma cosa. Walk us through Microsoft's approach in bringing xCloud to Pero así market. mismo es Stadia. Yeah, no, Sí, absolutely. pero que ella tiene lagueo y I vaina. had no idea where you were going. I was just like, well, where's he going now? But you're seeing our blade, and I mean, it is so cool. And it is, you know, Rachel said it earlier. Mi opinión sería 600, porque la X costaba 500 y no es potente. Mi opinión es 600. So going back to what we believe the journey is, we think we are... Pero la Xbox vale 300 y $280 ahora mismo. With streaming. La blanca vale 300 y la negra 280. ¿Tú sabías eso, loco? De aquí a que habrá una versión, yo creo que habrá una versión económica. Porque la versión económica no puede costar 300 porque la X vale 300. No va a costar, pero será más potente que la X. Sí, pero no la van a poner el mismo precio. No la van a poner el mismo precio. Van a poner la nueva S, la S a 300 y la X a 300. No tiene sentido. Baja seguro. Es que Microsoft quiere vender, no importa. Really is about a journey of us learning together with the developer community. And to see the passion with which developers have leaned into la X cuesta 300 y 280 ahora mismo. Microsoft no es con un juego. Microsoft no es tonta para poner una consola en $600. That's awesome. And you mentioned just a moment ago the response from some of the game development community. Can you share a little bit about like, how has it been working with game developers? What have they been saying? 500 y 400, ¿verdad? De ahí no pasa esa consola. Yeah, no, absolutely. Y ellos quieren aplastar a Sony de una manera que ellos pueden hacer que pierdan mucho más dinero y no les importará. Porque ellos quieren vender el Gold y el Game Pass y luego sacarle beneficio. Y el xCloud también, porque el xCloud no hay que pagar también. Ya con eso, con xCloud, el Gold y Game Pass, ellos recuperan parte de lo que pueden perder. Y ya dentro de un año o dos empezar a ganarle.
Y con Halo, con los cosméticos y esto y la cosa, la cajita y la vaina. Ellos tienen un acuerdo con AMD, porque AMD ellos le facilitaron lo del trazado de rayas y algunas cosas, que puede haber un acuerdo ahí que le puede salir mucho más barato todo también. Que va a salir, yo creo que va a costar 500, sí, 500. And that first stage, which we call lift and shift, literally taking a game that you've built for Xbox and putting it in the cloud, literally blew the developers away. So that's been El problema de Sony fue esa vez que humilló a Xbox cuando lo del juego. Eso marcó mucho. Yo creo que Phil Spencer todavía tiene eso marcado y se le veía. Y le tenía siempre como esas ganas, Sony. Yo lo decía hace más de un año y algo. Phil Spencer se le ve que quiere vengarse. Y no solo eso, ahora empieza la generación de él. Esta es la generación de Phil Spencer. Esta no es la generación de Don Matrix. La de Xbox One es la de Don Matrix, que fue que mayormente planificó. Pero esta es la generación de Phil Spencer. Yo lo decía, porque lo que hizo Phil Spencer fue limpiar el nombre, borrar la mancha que tenía. Y esta es la generación de él. Una consola no va a costar 590, la consola es 300, 400, 500, nunca va a ser ni que 320, 340. Eso fue la S que costó 250. Whenever you're bringing a new technology to market, it's all about learning. And the faster we learn, the better we're going to optimize. Ese Don Matrix dañó eso, ¿oíste? La acabó. So good. I always remember when I'm sitting in rooms with you, like one of the things you say is we always have to keep learning. We always have to keep improving. I feel like that's really an ethos that you've helped bring that along with the team, which is just so good. Chris, let's pivot over to you. As a service and platform provider, what do you think Microsoft's role is in helping game developers navigate new technologies like Xbox Series X and Project xCloud? Frankly, if it's two words, it's eliminating friction, right? I mean, the game teams have a vision for what they want to build, and really, as a publisher, your job is to let them just execute on that and multiply the effort against it. And there are things that sometimes are tricky to manage when you're a studio, right? Large or small. Sometimes business questions come up, and you want to sell things in a Daisy es un estudio de lo que es estudio. And so it's how do you push that and work with the publisher to get them to offer things in different ways. Sometimes it's technology. Hey, there's this new tech, we don't quite know what to do with it, or we have something and we want you to push it even farther. I mean, when I think about both xCloud and the Series X, right? More so than the GPU, as a game designer, the game designs that you can build because you have a much more powerful CPU is actually super interesting, because that's Si la ponen en 500, yo creo que va a ser bien, porque ahora mismo, oiga, la Xbox X cuesta 300 y 280, depende de la versión, el color, el juego que viene, ¿verdad? Entonces la Play pero cuesta 400 todavía y no la bajan de precio. Y que saque esta Xbox nueva 500, está loco. Typical trade-offs that you've had in games in the past, where, hey, I can have, a small number of enemies that are really, really smart, or a large number of enemies that are not so smart, grunts. That's always been a trade-off that's limited. Arriba el Cruz Verde. The fastest thing to make a developer laugh is, as a designer, you go into a room and you tell them that you want to build a scene where you're fighting in water, and you have a bunch of these enemies, and everything reacts dynamically to things getting wet, right? They just look at you and they're like, yeah, we can't do the physics for that. Like, you need a CPU with some power to do that. And so moving forward on something like Series X and in the cloud, and understanding, yo compré la blanca en 300 y la negra con Star Wars Jedi y otros juegos, Fallout, y un juego así vale 280. No sé ahora, pero lo vi hace como unas semanas. Like simulations, like those are the things that are going to allow games to take a giant step forward, and that's really what I'm excited to do. And as a publisher, I mean, there's certainly the bread and butter work we do, helping people understand the research that we've done into different regions. A mí me gusta más la Expo, yo siempre lo he dicho, me gusta más la Expo que todas. Understand what their data pipeline and bandwidth is like in that region, understand where we think the technology is going.
understand the shell experiences that we're going to build that are basically the stage for their title, right? Like they're building this pearl and we're this oyster to showcase that pearl. And really the publisher's job. Yo compré la negra en $250, la compré la negra. Can just run at what they're really good at. ¿Qué día era? Una oferta que things that they shouldn't have to care about, right? They shouldn't have to care about building tools to allow them to look at Yo compré y qué pasó engine and what's going on in PIX. Yo sé. That's yo compré la negra en 250 en GameStore y después compré la blanca en 300. We can go do that. They should focus on the game, what's going to make it great. And so simply put, hey, how do we just make it easier for them and allow them to turn things up? That's good. And you mentioned as you're talking through this idea of this awareness. And I think it's really interesting to talk about what it means to have your game be aware. And I hear you guys talk about this idea of this streaming aware point of view. Maybe Jason, can you maybe elaborate a little bit on what does it mean to be streaming aware, building a game streaming aware? Yeah, so like Catherine was talking about, you know, today with Project xCLOUD, we're kind of doing what we call lift and shift, which is taking existing games that were already designed and built for xCloud. Porque eso es lo que yo quiero vender, el xCLOUD. Oye, ellos son tan malos que la Sony no enseñó la Play 5, yo le enseñé la serie X ahí. And I think there's a lot of opportunity if the title actually knows whether or not it's being streamed or not. Señores, al parecer, case, you know, we enabled console streaming on the Xbox One today. It's the same technology. Like, if you're actually streaming from either your local console, you're streaming from Project xCLOUD, what would you actually change in your game? Al parecer sí, se le hizo un overclock a último momento para llevarla a 10, que era lo que yo decía. Y lo dije también eso, que con un overclock lo que más la podían elevar era 10. Sí, pero yo creo que si no sale a este año la Play, yo están trabajando en el refrigeramiento, ¿verdad? You also think about situations like systems are designed with this notion of network latency and how do I keep people together? Well, if you knew that all your game sessions were actually all running in the same physical data center, you don't have to worry about ping times. You don't have to worry about network latency. You know, and one of the technologies that we announced earlier this week is dynamic latency input, PlayStation no le enseñan este año, no le enseñan, prácticamente no la tienen ensamblada. Todavía no tienen la carcasa, if you're playing a game in your living room, say it's a competitive esports game, or it's a game that's running at 120 frames a second, pero todavía yo creo que sigue para este año, no ha cambiado la fecha. Pero mejor que dure más, porque así uno compra la Xbox, compra la Play 5, pues si salen ahí mismo juntos, no todos se van a poder comprar las dos al mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Tengo razón o no? Y suscríbase a mi canal, el link está en la descripción, Chapote Pro. So once again, when we really think about the continuum and how do we bring these things together, as we design and incubate and innovate in these various technology arenas, it's really about putting the power and the control in the developers' hands because they know what's best for their players and the game worlds that they're creating. And it's our job to provide the best platform possible so that they can deliver on that creative vision. Wow. So good. So good. I want to take that. Oye, ese es Douglas Sonje, porque si va a salir 360 la Flor, la Play, yo estoy alardeando ahora mismo de la potencia de Sony. You know, thinking about how people are positioning hardware and cloud platforms, it's starting que dice que el mundo está en joda por el coronavirus y ustedes están cacareando por la potencia de Xbox. Claro, porque va a potente que la Sony. And Xbox Series X. Now, Rachel, ¿qué tú quieres que yo hable? Yo hablo de videojuegos. Vete a un canal donde hablan de eso, que hay 40,000 ahora mismo. Está burlando, que es una broma. La gente lo que quiere distraerse de eso y yo voy a hablar de lo mismo. And for gamers, our vision is for them to be able to play the games they want with the people they want, wherever they want. And we know that our partnerships with developers are key to delivering on this mutual goal that we have. So we're taking our cues from gamers, from developers. And as Catherine mentioned, you know, it is valuable for us to get these learnings into We know that gamers want more games, they want to play with more people, and they are playing on more devices around the world. And we know that developers are continually pushing boundaries, trying to reach more gamers around the world who are playing on more devices and more platforms. And so the xCloud Series X was really built for this evolving landscape
of gamers playing on multiple devices, but also this thing that we're seeing happening with technology converging across console, PC, and cloud. We want both gamers and developers to feel unconstrained. Cuando se acabe eso, voy a jugar Call of Duty, And so we are working agrégueme, with vean mi video, vayan a mi canal, for what we can vean mi nombre y and agrégueme. deliver to gamers together. And so more specifically from a developer perspective, Jason touched on some of this in his previous Vean un video de comments. Call of Duty, vean mi we're nombre y really agrégueme, que aiming vamos to para build Call of Duty hardware por ahí. that unleashes their creative vision. We're empowering them to create how they want because they know what's best for them. And we're providing the tools they need for now and for the future. So this enables them to get their games to more gamers around the world. Whether they're playing on Series X, on PC. Ellos empezaron a la 1 fue de aquí. No fue a las 2:40, fue a la 1 que empezaron. The question you ask about, either or. We believe that the best experience for gamers and developers is the experience that's designed from day one. So it's better together. So I think you can kind of say our philosophy is an and philosophy. It's not an or philosophy. We will lead with the flagship experience on our next-gen console, and we will extend that to players who want to play on xCloud. You said something es que yo le puedo enseñar mucho porque yo lo van a dejar para el E3 theme within just Microsoft and Microsoft Game Stack. It's this idea that it's not an or statement, but it's an and statement. Letting game developers really bring the tools that the ¿Cuándo el E3? and be able to work with the stuff they love from Microsoft. Empecé juego. I really like that. I'm curious, Catherine, this idea of better together. ¿Cuándo es el E3, loco? El mes que viene, next May. What are your thoughts on this? No lo han puesto todavía. No, hay que yeah, ver. no, absolutely. I'm so pleased you called on me, Brian, because I was. ¿Cómo lo harán cada compañía? Ellos lo harán dependiendo, ¿no? Cada día, un día de uno y un día de otro. No, día de el mismo día que lo van a lanzar. 2 días seguro, igual que el E3. No sé cómo lo harán, porque el E3 es la feria, la gente va a prueba juegos, ve muchas cosas. Será un video como de novedades nada más. Pero ellos lo van a hacer, pero con patrocinio de E3, como el mismo E3, pero digital, el streaming, ¿verdad? El E3 será digital. No sé si hay un conductor que vaya hablando y vaya enseñando y luego ponga la compañía con su video. No, el E3 será digital. And then I also want to go sort of one point further with that because lo que no habrá es feria, que la gente no va a ir, pero será digital. Pero el Play va a ir para E3, y que Play no va a ser 3 o sí lo va a hacer ahora porque es digital. La excusa es el coronavirus, entonces ahora lo van a hacer digital y no lo van a hacer tampoco. Sony nunca fue por el coronavirus. And as you know, Sony nunca fue por one eso. of the No menciones esa markets palabra we're coming to is India. Where India is a huge gaming nation today. I think, in fact, I read somewhere that it's, got the 5th most highly engaged gamer population. However, it's a market that we at Xbox don't know. El diseño es así, para que tenga mucho refrigeramiento. Además, esa consola, how can we bring these great con esa games potencia, that yo we're lo decía, tenía que tener buena refrigeración. Y por eso es and I really así. think that fits with que la the bella better dije, together. ese That we diseño es take por what we la have and we refrigeración bring que it tiene to que new tener. places and new La people primera and vez new que la vi en endpoints. los The Game So Awards. it just couldn't be a Loco, ha pasado en alguna generación saliendo de una antes de salir ya una ya como que dice aplastó a la otra. No ha pasado. When you think about it from the Esta es la única, ¿verdad? Building better together is not simple anymore because you're having to deal with so many different endpoints and so many different customers. So many different Talk to a little bit about Pero digo yo antes de salir. In this idea of thinking about ahora la revancha de Xbox para atrás. Well, to Catherine and Rachel's point around choice, no, con casi no se look at it from the player's perspective. Players love games. What would they choose to do if you handed them a time travel device? Right, which is effectively what you do when you give somebody a cellular phone, right, or something that they can take with them, because they can't always sit in front of their PC or their laptop or their console to play the game that they so desperately want to play, right? People get tattoos of their favorite games, right? Like this is what they want to do comprarme all else. Un monitor 4K and 120 FPS, FPS, physically standing in a line somewhere for 5 minutes, 3 minutes, 2 hours, however long it's going to be. Wow. Their mind is often on that game. And
what better than have their mind on that game to actually give them that wormhole, give them that tunnel, so that they can spend that 5 minutes or that 15 minutes, whatever it might be, interacting with the game. Estaba muy confiado porque vendió ciento que sé yo cuántos millones por eso. Sometimes it's through things like Mixer, what they're doing to watch it. And it's really design's role to allow you, sometimes you want to play, sometimes you want to talk about that game with your friends. If you have a device with you or around you throughout the day, what role do those devices yo creo que serve? 4K 60 FPS nativo es más que suficiente para ahora. Pero 120 no está mal, en algunos juegos no está mal, ¿no? Bueno, sí, también hay PlayStation a todo el mundo. Because that player choice, right? Physically, if I'm standing in that line and PlayStation lo que tiene que hacer es bajar el precio de la PlayStation Pro y para vender y hacer dinero y tener más dinero para la Play 5. You think about, well, hey, what does it mean to build something that allows you to play for a shorter amount of time, or to play continuously kind of throughout the day in small segments of time? La PlayStation, pero la ponen a 300, por lo menos vende mucho, pero no la quieren bajar de precio. And that's really what's amazing, right? When you talk about better together, it's about harto con esto de how do you give people the choice to participate in the thing that they love more often and share that with more people. And certainly that was the goal that we set out to accomplish. And Better Together really just means being super attuned to letting gamers get closer to the thing that they love. You know, I want to give a plug real quick for some content that we had that was pre-done. Porque loco nunca dice que la potencia va a ganar la generación. Loco lo que dice que Xbox tiene más potencia ya. aka.ms/GameStackLab. Yo no he hablado que ninguna yo nunca he dicho que una va a ganar a la otra. Bueno. There's some fascinating stuff that's going on around the team and how they think about building for the platform. And Chris, I almost just want to ask a real quick follow-up on, which is like, with regards to design itself, what are some of the challenges when trying to design a UI or a UX that can map across? Al contrario, yo daba ganador a PlayStation. Oh, there's a lot. Claro. For the user, I mean, there's literally like, hasta sueño me está dando ya. How do you make it work? La próxima, pero you know, whether the llegará la serie serie 30 pixel density is different on a 10-foot screen than on something todavía that's, le falta mucho a AMD para poder There's a bunch of just kind of technical details related to design, but really, when you think about what that UI is there to do, porque la próxima it's there to help generación connect you. Lo and mismo. So the thing that might be appropriate in terms of, hey, I want to play right now, and this is how I want to interact with the game I love, is actually something different. You might want to present more of a social view into that thing when you're looking at it on a cell phone in a short amount of time, because that's actually going to be the thing that then sets you up to play later in depth with your friends, right? It's how do you catalyze that group of people to get together. We talk to gamers, the number one thing that they say is, hey, I wish I could spend more time gaming, I just don't have enough time. And it's even harder for me to find crossover time with my friends to play together, right? That's the problem that they would love help solving. And so from a UI perspective, there's literally, how do you make this, this UI look good on a different endpoint, and what do I need to take into account from a design perspective? But it's also, what should I be showcasing to the user? Because it might not be that they want to play right now. It might want to be that they are catalyzing a group to get together to play later tonight. And so having your UI have an understanding of what a player has been doing across your game is really, really important, because then you can showcase that even within the game. Hey, we noticed you just finished, how are you going to get on later tonight or this weekend? Those are two independent things, but they're very much both in design's wheelhouse to try and fix. And I think when you think about the ecosystem that you're attached to moving forward, design is going to be increasingly focused on, how do I get players access to the right thing at the right time, at the right moment? Because certainly our job is to take care of things like the type ramp, so that when you're looking at, fonts on a cell phone, when they've been streamed, that they're actually as appropriate there as they were on a 10-foot screen, right? That's just stuff we need to take care of. Awesome. Well, let's take that conversation a little bit, and let's go a little bit more into our journey with developers. Now, Jason, this is a question for you. Given this is a year that we're shipping both a console and a streaming platform, I'm curious, Jason, what is the approach Microsoft has taken in the journey of working with game developers? And then, Catherine, we're going to also ask you the same question, so hang tight. Yeah, it's actually kind of funny because do this together, because we really don't talk to or engage with developers,
just on console or just on Project xCloud or what we're doing with PC as an example. We really kind of talk to developers. Pero yo no estoy quedado, Marcos. Yo no he jugado todavía. We can help them deliver on the experiences that they want to provide to their players. So that means Luego ya yo descargué Bleeding Edge para jugarlo cuando salga, ¿oíste? And what's happening in the game streaming side. It's a common software platform, common APIs. The vast majority of the code that game developers actually write should be reusable across the cloud. La misma PC. So as we've updated our API designs in our app model, we've really designed it so that it can work across multiple devices. And then where we want developers to spend their time is focus on their game, making their game experience great so that players have a great experience, and then really kind of tailoring it to the unique capabilities of how they choose to deliver it. You know, simple things such as if I'm playing on a console, clearly I'm going to, prioritize or lead with controller-based input. But if the same game is being played on a PC, keyboard and mouse is critically important. ¿Qué estará pensando ahora mismo la gente que dijo 13 teraflops? About touch controls or making it easier for a player to play there. So, it's actually been one of the highlights for me over the last 3 to 4 years is as we've been developing these plans, as we've and challenging the teams internally on kind of this next generation and how we think about un youtuber con la Xbox Series X, yo me entiendo, es una réplica. And hearing their feedback, telling them here's where we see things are going, getting the feedback directly from them, and then adjusting and altering our plans. Because at the end of the day, y se queda con ella ya, ¿verdad? Want those same great gaming experiences. And and Catherine have said, fue a Microsoft, fue allá donde the players all across the world can have these same great gaming experiences and doing it in such a way that we make it as easy as possible for developers. That's awesome. And I almost want to touch on that again, too. You said something that was really interesting about working with developers. No, la excusa que va a ser que si no la prueba, que la prueba va a ser más potente, que la prueba va a tener 13 teraflops. Eso es lo que van a decir. Discord channel, following us on Twitter. For folks that are not currently working with Microsoft today and they're wanting to think about, the next generation la excusa que van a buscar los Sony que dijeron 13 teraflops. Some tips that you give in like, hey, this is what we've experienced. Pero, hey, tú estás viendo la consola de Xbox aquí, ¿verdad? Mira qué lindo, mira qué sexy, mira qué bella que el boss. I'm going to come over to you. Sure. I think the core of it is honestly just keep building games the way that you always have been building games. If you're building a game on PC today, we've made it very easy to take a PC code base and get it running on console or getting it running in the cloud. We partner very closely with all the industry's leading middleware providers and engine providers to make sure that they're optimized. Cuando ponga ese precio se vaya abajo de la gente digital boceando. No, porque será como un E3 Direct. Vimos nosotros la vaina nosotros viéndolo desde la casa, vamos a about this industry, and part of the reason why I love this industry is it's the marrying of creativity and technology. And that's the thing that the game developers all across the world, whether it's the largest studios working on a AAA blockbuster or small super creative independent creators, it's about the creativity and it's about the worlds that you want to create and the experiences that you want to deliver to players. And it's our job at Team Xbox to really remove the technology and make the technology fade away in the background, and developers just really focus on creating that immersive experience that players want to spend time in. That's good. Catherine, how would you say the same thing? Like, what are your experiences and what are your thoughts on how a game developer should think about building for this next generation of hardware, building for this next generation of streaming? Bueno, para eso se va a acabar ya. Yeah, I'm just going to start. Jason said it so beautifully. We often go out together, and exactly what just happened. A ver cómo está el mundo, Jason just said it so beautifully that I just kind of need to go. It's what he said, but I'll try and add to that in that. As we talked about before, this first step of the journey that we think we're on is what we're calling lift and shift. It's the convenience of developing for the Xbox that then magically works in the cloud. Yo creo que la Play no se esfuerza mucho por calidad de la consola. Ellos si la tiran ya se calientan, pues se calienta y ya y la tiran y ya. We're building around sort of providing more information about whether the game is streaming.
And that is the next piece. ¿Cómo tú compras una consola de $400 más taxes, que son como $325, $330? 400 que digas, perdón. Y diga que el abanico te suene como un jet de guerra. Un F-16. En serio, después que tú pagas $400. Use the resources of the local device, but harness the full power of the cloud. And it's so fascinating. Before, you know, the world got que viva la pila, siempre he dicho que viva la pila. Incredible trip to Japan and Korea, meeting with. Yo cago pila doblete, triple A. You know, and so fascinating to see how people were leaning in to really understanding how the cloud could actually change the process of development, the iteration of development, where teams sat to develop, as well as then, and I think it was Chris who mentioned ellos enseñaron y ellos hablaron un poco de ella. Frictionless play, and therefore what that meant for the numbers of people who could play together, or even some of the business models and monetization of games. And what we're really Loco, ¿qué PC llevas montada para jugar? Una PC del 2000. Cuando David y Eva murió la manzana. Somewhere behind so that others can just leverage it. And our vision is for developers to be able to really leverage the true power of the cloud. And we're not just seeing this excitement with some of our larger developers. It's incredible the support we've had from Chris Charler's ID at Xbox program. 24 GB de RAM. And the indie developers. xCLOUD ya salió ya, xCLOUD. Ya tú lo puedes usar, ¿verdad? ¿O no? Mañana otro directo, loco. Nada, van a mostrar mañana, no. Ya, no hay nada. El E3, hay que esperar el E3. El E3 digital, hay que esperar. That's the energy we get as we meet with developers. Is that this period is about literally this. Que ha presentado la consola, ¿verdad? La consola que está ahí. So something that not a lot of people outside of Microsoft get a chance to hear. Que nos dimos cuenta que el enfriamiento sale entre el año por abajo y sale por arriba. Why we're doing this. Catherine, could you maybe touch on just for a second of like where do we see this all going? We always talk about how we want to put the gamer at the center. Y juegas a 2K. They can play the games they ¿Qué want, gráfica era? devices they want. A 2K sigue juega, a 2K. ¿Cuántos FPS lo con 60 a 2K o no? Depende del juego, más de 60. Yo siempre lo pongo a 60. Yeah, no, well, I don't know that I can speak to the 60. La 1060 which is necesito un monitor 2K porque quiero jugar 2K, pero 4K on any device, no me da. At any point Algunos me da 60 FPS, pero cuando pongo todo ultra no me lo da. Me da 50 y 40 y algo. Just comes with you. I mean, think about it. We've seen this in video. Solamente tú le bajas el anti-aliasing y la sombra un poco y ya. I mean, I personally choose, and everybody scoffs at me, but I personally el The Witcher 3 se me ve loco. Wow, el 4K, todo ultra 4K. Me da a 40 y pico FPS y se ve, mira, oh my, se ve sexy ese juego. Bueno, ya, esta gente no va a terminar. Really leveraging the cloud, and through our partners with Azure, which is, you know, as we know, one of the world's leading clouds with, you know, with huge geographical footprint. Loco, estoy viendo comentarios que dicen que saldrá 400 la Xbox Series. Si cuesta esto, que le compren la caja a Sony. ¿Qué han dicho hasta ahora? Han dicho que... Hablando sobre el desarrollo de la consola, que es un hardware increíble para desarrolladores, la potencia, hablando del poder de la nube, de xCLOUD, más que todo. What would you say to a developer who's kind of like looking at this technology and yo no voy a esperar 15 minutos, no. Xbox X está 200 en Microsoft. Wow. I think it's a lot of what Catherine and Jason touched on. Jump in, right? You know, I think back to when we started our indie game studio, seems like a lifetime ago. You know, there were 3 of us. We didn't know what we didn't know. And si sale 400, va a ser historia en venta, ¿oíste? ¿Tú no crees, loco, que va a ser historia en venta? Va a arrasar porque es muy potente. De nada. Porque una gente está pensando armar una computadora y necesita unos $1000 para armar una buena PC y ve que le salga de que la Xbox Series X a 400 o 500. You know, I think it would just be jump in, right? Jump in, work with us, reach out to us. Help us learn what we don't know. Help us figure out that. No saldrá 450, ninguna consola cuando sale cuesta 450, tiene que ser 400 o 500. You know, developing for both console and cloud
La única que salió así fue la Xbox S digital que costó 260. Y la 3DS costaba como 250. Sí, pero consola sí, una nueva generación no va a costar que la mitad va a costar 400 o 500. Digo yo, porque eso es lo que yo he visto. When we think about the opportunity across all these platforms and all these devices, that's what Xbox wants to bring to developers. The ability to reach gamers where we see them going. And so Eso van a quitar 200, aproveche la X a 200. Let's talk real quick about some of the key learnings that we've gotten from development partners during the work that we've done to build out Xbox Series X and Project xCloud. I always love Oye, lo que dijo, los 3 teraflops alcanza Xbox Series X con overclock. And building for new technology. Jason, let's go to you. Sure. So I think es verdad, también lo con Xbox puede hacer eso. Si va a salir una consola más potente después. Si viene la Play saca una Pro después, le hacen la misma, le hacen un overlock y la venden un chima cara. The IO system and the fact that we're at the upper bounds of what's possible with a rotational drive. Now that that's no longer a barrier, it opens up all these new possibilities, but then all of a sudden we're going to discover kind of some of the next challenges. Now I have almost, si la Xbox equivale a 200, la nueva va a costar 400, 500, si bajó a 200 la X. Limitations we previously counted on no longer exist, and I think that challenges a lot of preconceived notions. So I think there's that, and I think the other thing too is just suscríbanse a mi canal, el link está en la descripción, vamos a llegar a 3,000 suscriptores. Suscríbanse, coño. She mentioned, with Xbox One X, it was like getting a playground to la play Xbox with. And then with something like Xbox Series X, now it's an entire amusement park to play with. So it can be a little bit overwhelming to actually figure out, like, where do I want to invest? What are these new opportunities that I have? So I think the real guidance that I give to developers in the community out there is, challenge yourselves, think creatively. What is the gaming experience you always wanted to build? And a little bit to what we've talked about. Sí, pero va a ser que if there's ever something es ilógico si tú tienes PC, pero si tú quieres una PC gaming y no tienes mucho dinero para comprarla, suficiente dinero, te puedes comprar la Xbox Series X. Llegaste. We want that feedback. We need that feedback. Apóyeme, está necesario. Shifts the direction that we go. Esta gente te habla demasiado. The gaming community, we're all gamers. Yo lo que estoy viendo ardiendo internet. Yo quiero meterme donde que tú te metes esos foros para ver todas esas cosas. Yo quiero ver, para yo comentar y burlarme. No, métete toda esa página española para que tú veas. We want to know where you're struggling. And it's our challenge then is to take that feedback and go away and come up with really creative solutions that meets the needs of the development community so that you guys can just focus on delivering that amazing gaming experience that all of us can't wait to actually play. Oh, that's so good. That's so good. All right, I think el precio no va a salir hoy, el precio va a salir en el 3. Round. We have a set of questions we're going to ask every single person here. What are the most important things for a game developer to take away from this conversation today? Rachel, let's start with you. Ya, se acabó. Okay, I'll try to be super quick. Esta es la última. Ellos van a hablar todito y después ya. I think my hope is that one of the biggest takeaways from today is a feeling of excitement. Vamos, acaben, señores, que ya me están we're in dando the midst sueño. of something, very crazy, unprecedented going on in the world. There's a lot of heaviness. I hope that anybody listening, whether it was a developer, a gamer, maybe a student who's supposed to be doing remote learning, that they feel that light inside of them, that they feel that passion that we all have for gaming. I hope they're excited about the future, excited about our next gen hardware and software, excited about how we can do things together and the things we're going to build together to reach gamers around the world so that they can play, watch, communicate, and create together. That's good. That's good. Chris, let's go over to you. What is the most important thing a game developer should take away los Soñes que no pudieron dormir anoche pensando que era 13 teraflops y esta noche la van a dormir con pesadillas. In relation to input and skill ceiling, right? Like if you tell everybody, hey, we're going to pack a stadium of people to go watch tic-tac-toe, that wouldn't be the case because the world championship of tic-tac-toe is boring because there's no skill ceiling. Right? It always comes out as a tie. And as we've gone down this route and looked at what the new generation of people growing up, learning how to use
play games on glass natively, which is different than certainly how I grew up. Aquí la gente se está playing games matando on en los mouse and keyboard with Ya a la gente está controller. yendo del directo de aquí People porque ya can no van a play decir games nada, on parece. glass to a De 1000 ya va a ser degree 300 and ya, a está yendo, fidelity todo el which mundo se está allows yendo. a skill ceiling, which is actually pretty incredible. And it was, 2 years ago when we kicked off our journey looking at that. I didn't think that was going to be the case, and now that we've looked at it both on the customer side and what the best kind of game developers on the planet are doing, people are really solving the skill problem or the skill ceiling problem. So when you think about pushing a game out, I would not be worried about thinking about a phone perhaps as the lowest common denominator. Y acá hay uno llorando en Be otro canal confident y that you oíste can los actually make the game that you ¿Quién está built llorando? originally, when you were thinking about a PC or a lo que console. dice Kai You can make that skill Animation. ceiling. You can ¿Que make están that llorando? thing ¿Quién está excellent, llorando? no matter where Lee it's being los streamed to. comentarios. That's good. All right, Catherine, let's go to you. What is the most important thing that a developer can take away from this conversation today? Bueno, señores, yo me voy a despedir, yo me voy. Esta gente va a seguir hablando y no habla nada coherente. Señores, nos vemos. Muchísimas gracias. Esperen mi video respecto a PlayStation 5. Vamos a hacer una gran recopilación y hablaremos dentro de unas horas. Tengo que descansar también. Y suscríbase a mi canal, el link está en la descripción. Señores, nos vemos, que aquí no hablarán nada importante. Ya tengo 3 horas de streaming. Nos vemos. Esto no valió la pena para nada, más allá de ver la consola. Nos vemos. Hasta la próxima, señores. Vaya a todos. Gracias.